Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Voy a ver cómo sale este experimento de hacer presentación y anuncio a la vez. Carlos Canales, ¿qué tienes que hacer el próximo sábado 4 de mayo? Pues estar con vosotros. Bien, ha respondido bien. David, cuando dice Carlos estar con vosotros, ¿dónde vamos a estar exactamente? ¿En qué ciudad? A ver, espera, que mire la bola. Sí, que mira, está. mira, Sí, espera, ya lo veo. Alicante. Alicante. Sábado 4 de mayo, Alicante. Añado yo a las 7 de la tarde y Jesús Callejo. ¿Por qué nos juntamos allí? Bueno, por un buen motivo, faltaba más. Hay una exposición única, internacional y sobre todo de un alto valor artístico que es Irán, la cuna de la civilización. Así que fíjate tú, qué buen motivo para reunirnos los escobuleros y hablar de Irán y por supuesto del Imperio Persa. Allí estaremos, en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC, el sábado 4 de mayo desde las 7 de la tarde grabando un podcast de la escóbula de la brújula. Entrada libre hasta completar aforo, eso sí, os recomendamos que vayáis un ratito antes de las 7 para aseguraros que haya sitio y que haya buen sitio para vosotros. Ya lo sabéis, sábado 4 de mayo a las 7 en el MARC de Alicante. Aquí estamos todos reunidos. Carlos Canales, David Sentinella, Jesús Callejo ya saludados, Jimena Marcos de Llano en la producción, Juan Carlos Ingermo en la técnica y un servidor, Fran Izuzquiza, dispuestos a arrancar esta escóbula. Carlos, como Jesús no estuvo la semana pasada, le tenemos que explicar algo que no sabe. Explícaselo tú, que lo usas de primera mano, como lo comentaste el otro día. ¿Qué es Storytel? Pues Storytel es un sistema que incluso se puede tener por una app de cualquier smartphone conocido de cualquier marca, que permite acceder a audiolibros, es decir, libros que son narrados en vez de leídos. Uh-huh. En cualquier móvil, en cualquier tablet, como dice Carlos. Tú te suscribes, Jesús, vete haciéndolo. Pues ahora mismo. Tarifa plana mensual, 40.000 libros a tu disposición, 40.000 audiolibros de todos los teléfonos. Perfecto para atascos, por ejemplo, metros, autobuses, Carlos habrá leído viajes. ya de esos 30.000, ¿no? Más Claro, o menos, pero sí, está bien. De esa manera. Oye, es leer, has dicho algo importante. Es leer. Tienes de historia, románticas novelas, thrillers, negocios, libros de crecimiento personal, libros infantiles también. A mí me has convencido, yo me suscribo. Cuando quieras, donde quieras. Storytel, eso sí, te digo una cosa, tienes que entrar en una página web, apunta, www.storytel.com/escóbula. Storytel.com/escóbula, con S líquida y con Y. Storytel.com/escóbula. ¿Por qué? Porque lo vas a poder probar gratis. Pero en lugar de probar los 14 días habituales, a los oyentes de la escóbula y a los escobuleros que estamos aquí, nos dan 30 días. ¿Vale? Storytel.com/escóbula. ¿Has apuntado? Apuntado está, y me imagino que algunos de los autores que hoy vamos a comentar estarán ahí en esos 40.000 títulos. Algo hay. Ya lo verás. Luego, además le vamos a poner a prueba. A ver si es capaz bien. de... Storytel.com/escóbula. Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. La escóbula de la brújula en Podium Podcast. Soy un maleducado porque hay dos personas en el estudio a las que no he saludado todavía y a las que debemos saludar con los honores que merecen. A mi izquierda, y bailando antes con la musiquita de Storytel, Manuel Berrocal, ¿cómo estás? Joder, esas cosas no me las digas en público. No cuento todo, ya lo sabéis. Considerando esa imagen que me colocan siempre de serio, verdad, que nunca he sabido muy bien por qué. Bueno, porque vas vestido de negro. También es verdad. Bueno, pero ayuda algo. Sin comentarios, se lo dejamos ahí. Por romper un poquito esa imagen, esa leyenda, ¿Manuel Berrocal baila mucho? Pues la verdad es que te puedo decir que hasta así lo vamos a decir en primicia. Sí. También Tony Manero iba de negro. Un porrón. ¿Un porrón? En su época, un porrón. Ahora no, pero porque tengo la desgracia de que no tengo gente con la que me sigan la juerga. Anda. O sea, pero en la O sea, no es por ti, es por los demás. Sí, o sea, tener una pareja que me siga la juerga en ese plan y demás, como que no. O
O sea, no sé, últimamente, antiguamente el problema es que eran los señores los que nos quedábamos sentados porque no había y las señoras acababan bailando entre ellas. claro. Y ahora es al revés. O sea, son las señoras las que no arrancan, con lo cual es un completo desastre. Vamos para atrás. Miguel Salas, ¿tú estás tan sorprendido como yo por este testimonio de Manuel? Estoy apabullado por estas declaraciones. Porque Yo no además me yo no lo bailo creo. jamás. Ah, no, eres tú el que no baila. No. Yo sí te hacía bailongo a ti. No, yo miro y desafío a los bailarines desde la barra. En el caso de Miguel, el que baila es el porrón. Sí. Él desafía, se pone así como Manuel, lo siento, lo voy a decir, es de los que se sube encima de las mesas y baila. El otro apoya el codo en la mesa. Dices, ¿a que no bailas como bailo yo? Yo bailo por dentro. Es de barra fija. Baila por dentro. Uy, qué Hombre, peligro. os puedo decir que en su época en el colegio hubo un intento de hacer una obra de teatro de West Side Story y a mí me tenías por allí haciendo, bueno, más la cabra que bailar, porque decir que bailábamos era, joder, bueno, era para las familias y la cosa no llegaba muy lejos. Bueno, ¿no? hoy tenemos la mesa llena de libros, la mesa llena de obras literarias, porque precisamente estamos grabando este podcast justo el 23 de abril, Día del Libro, en esta semana tan especial, y vamos a hablar de un género literario del cual muchas veces, luego haré una pregunta final que tiene que ver con esta reflexión, pero yo creo que se hace un poquito de menos, que es el cuento. El cuento, Jesús, y la primera pregunta te la hago a ti, que muchas veces, como digo, hacemos de menos porque como muchas veces entendemos que es para niños, por mucha moraleja que haya, pues no lo tomamos muy en serio, ¿no? Sí, así es, y sin embargo, la importancia que tiene el cuento no es de ahora, sino de siempre. Y estamos hablando de los cuentos tradicionales, de los cuentos clásicos, tanto de Oriente como de Occidente. Los primeros cuentos, casi con total seguridad, vienen de Oriente y luego se van adaptando pues a las creencias, a las culturas de cada lugar. En Europa empiezan a aflorar de una forma increíble, ¿no? Gracias, por ejemplo, pues a la Edad Media y gracias a las distintas traducciones que se hacen, entre ellos, por ejemplo, Alfonso y Haciendo el Sabio, y todo el mundo sabe de la importancia que tienen este tipo de cuentos. Cuentos que a veces se pueden considerar como arquetípicos por la enseñanza de ciertos valores, es decir, como herramientas de conocimiento. Y hasta el punto que la valoración que se ha hecho de estos cuentos de hadas, aunque en muchos de ellos no hay hadas, pero bueno, así ya denominados genéricamente, estos cuentos de hadas han sido tan importantes que autores o personajes de la talla de Albert Einstein, de Charles Dickens, de Schiller, de Italo Calvino, de Joseph Campbell, de Rudolf Steiner o de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, han considerado que su conocimiento, su aprendizaje y su transmisión es fundamental para el desarrollo de los niños. O sea, que ahí hay una serie de semillas que luego van germinando con el tiempo. Y los cuentos tienen que ser así, tal como fueron escritos en su momento. En el momento que tú los edulcoras, los cambias un poco para adaptarlos a los nuevos tiempos, estás perdiendo el auténtico significado primigenio que tienen los cuentos de hadas. Y de ahí un poco van a ir los tiros de esta tertulia. Reivindicar que los cuentos de hadas siempre han estado ahí, van a seguir estando ahí, y a pesar de los intentos por hacerlos políticamente correctos, si queremos que su mensaje sea trascendente y siga cumpliendo la misma función que cumplían hace 200 o 500 años, pues hay que mantenerlos tal como los mantenemos. Y luego vamos a contando una serie de ejemplos de autores modernos que también se han adaptado un poco a esa característica. Así que la importancia que tienen los cuentos es a nivel sociológico, psicológico, simbólico y, por supuesto, literario, no lo olvidemos. En este cuento de hoy de la escóbula, yo creo que podíamos poner por voz a David Santinella de narrador, a Carlos Canales de Duende Travieso, Jesús Callejo yo creo que podría ser la voz de la experiencia, a Manuel Berrocal le ha tocado el papel de bailongo, Sí, con el porrón. Miguel Salas con el porrón en la barra fija mirando, y no sé qué papel darle a Juan Ignacio Cuesta, porque ha entrado en el estudio tremendamente serio, sigiloso, y me da miedo darle. ¿Qué papel te damos, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Yo soy el lobo feroz. Ha entrado con cara de comerse a alguien. Hombre, está mirando a ver quién es Caperucita. Al del autobús que me ha traído. ¿Qué te ha pasado, Juan Ignacio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Madre mía, qué mal funcionan los autobuses cuando llueve en Madrid. Es una cosa tremenda. Es el 23 de abril, ya sabes. El día del libro todo puede pasar. Bueno, pues nada, señoras, Efectivamente. señores, ya estamos todos en la mesa. Juan Ignacio ha llegado bien. Podemos empezar esta escóbula de la brújula.
Voy a hacer una pregunta con un poquito de maldad. Hablabas, Jesús, de la importancia de los cuentos. Te preguntaba por cómo a veces se hacen de menos, porque bueno, pues como están teóricamente escritos para niños, a veces los pasamos por encima, pero en las últimas fechas, recuerdo que este podcast se está grabando un 23 de abril de 2019, ha habido cierta polémica con ciertos cuentos, con ciertos roles de personajes, eminentemente femeninos, y no sé si la literalidad de los cuentos la podemos extrapolar para hacer estas interpretaciones o si hay que mirar más allá para sacar las conclusiones válidas. Siempre hay que mirar más allá. Con los cuentos pasa un poco como con la historia, ¿no? Eso que Juan Ignacio Cuesta dice, el presentismo. Dice, tú no puedes valorar con los datos de hoy pues las realidades del pasado y tal como se entendía el mundo y el universo. Eso está claro. Entonces, un cuento, ya digo, esos cuentos arquetípicos, universales, anónimos, de la tradición oral, hay que interpretarlos tal como fueron concebidos en su momento. Los cuentos aparentemente infantiles son muy simples, pero contienen unas claves que son fundamentales. Esas claves simbólicas son las que hay que aprender. Y cuando tú las quieres cambiar por unas cuestiones sexistas o por unas cuestiones, yo qué sé, de que hay mucha violencia en los cuentos de hadas, qué curioso, ¿no? Claro que los hay, y muchas veces se edulcora ese mensaje, sobre todo en las películas de Walt Disney, o que hay determinados comportamientos que parece que no son políticamente correctos tal como lo estamos viendo hoy. Es decir, eso es gente dentro de ese posmodernismo que no entiende precisamente el valor que tienen estos cuentos. Es verdad que cada cierto tiempo sale alguien, recuerdo una antigua ministra del gobierno Zapatero, que empezaba a decir eso, no, bueno, es que los cuentos siempre parece que las niñas, el papel femenino es un papel sumiso, y no se dan cuenta de eso, de que los papeles que tiene tanto el niño como la niña, los problemas que tienen que superar, los peligros, las pruebas, los animales o los adversarios o las personas que se van encontrando en su deambular, porque en el fondo no deja de ser un viaje iniciático que hace el héroe o la heroína, es que forman parte de ese juego, forman parte de esa trascendencia que tienen los cuentos. Entonces, ignorar eso, intentar edulcorarlos al día de hoy, al siglo XXI, cuando llegue el siglo XXIII, pues nos daremos de bruces porque diremos, no se han enterado de nada. Pero a ver, aquí hay varios temas importantes. Esto va a poder ser una discusión gorda. Sí. El primer problema es que lo que dice Jesús, que es un planteamiento correcto, es inútil. Es decir, es inútil porque hay gente que está dispuesta a no creer en la realidad. Es decir, vamos a ver, cuando tú te alejas totalmente de manera intelectual de lo que es la verdad del mundo, de lo que es la realidad, de lo que ves delante de tus narices, y no experimentas ni lo quieres saber, porque ideológicamente has hecho un camino diferente que te lleva hacia una invención, en realidad tú no estás cambiando la realidad, estás cambiando tu realidad. Entonces tú puedes transformar tu realidad todo lo que quieras, te vas a estrellar, como dice Jesús, una y otra vez con la misma pared, porque no tienes solución. Pero eso no significa que te puedas suicidar, te puedes suicidar perfectamente. Y no sea la primera vez que una sociedad se suicida por idiota. Entonces esto es un tema serio, lo digo de verdad. Es decir, tú no vas a... Ellos, es decir, los que ahora mismo, y he visto el otro día a gente honrada que me parecía sensata, me parecía incluso inteligente el planteamiento, que defendía, por ejemplo, lo que acaba de atacar Jesús del cambio de los cuentos. Cuando los leía, digo, bueno, esta persona, además eran curiosamente mayoritariamente hombres, no mujeres, decían, yo quiero educar a mis hijos en un mundo de igualdad, en un mundo donde esto no sean valores a defender. Decías, bueno, el planteamiento parece interesante. No, el planteamiento es una perfecta imbecilidad. El problema es que ni siquiera se dan cuenta de lo profundamente imbécil que es ese planteamiento. Porque lo que dice Jesús es lo correcto. Pero el que sea lo correcto no quiere decir que es lo que la gente vea. Tú puedes estar equivocado permanentemente sobre un aspecto y estrellarte y matarte con él. Estaría de acuerdo con Jesús si no fuera por lo que digo al principio. Es inútil, no vamos a cambiar a este tipo de gente. Ya, pero es que la gente no quiere ver... No quiere ver, sencillamente. O sea, lo que estáis comentando y a lo largo del programa aparecerá, y Jesús lo ha dicho en muchas charlas que le hemos escuchado, porque es un gran especialista en esta temática, la historia está en que no deja de ser los cuentos, no dejan de ser, como ha dicho, un viaje iniciático y un viaje de conocimiento. Claro. Nada es lo que parecen los cuentos. Desde podemos ir y aparecerán desde, yo qué sé, Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Pinocho, etcétera, etcétera. Nada es lo que parece. Todo está lleno de símbolos. Pero la sociedad de hoy en día no quiere ver esos símbolos. Se basan exclusivamente en la literalidad. Literalidad, claro. Exactamente. No se dan cuenta que los cuentos conectan con la experiencia humana a nivel profundo. Es que está ahí. Hay una serie de elementos que posibilitan la transformación, lo que es la evolución, el desarrollo
desarrollo, el crecimiento interior del ser humano, del hombre. ¿Y cómo? Pues empezando con los niños. Entonces, Claro. con los niños está claro, fíjate, os cuento una anécdota que es muy significativa. Perdona, Manuel, ahora te doy la palabra. Sí, sí. Y además es una anécdota real. Yo intenté comprobar a ver si esta era auténtica porque está involucrado ni más ni menos que Albert Einstein. Entonces, bueno, hay un cuento de una tal señora Foss que luego escribió un libro contando ciertas experiencias, entre ellos pues una anécdota que le ocurrió con Albert Einstein. Él estaba dando una charla y cuando termina la charla se le acerca a Albert Einstein y le dice: a ver, mi hijo necesita un estímulo y me gustaría que supiera más de matemáticas, de geometría y un poco más de experiencia. ¿Qué consejo le podría dar usted a mi hijo? Y Albert Einstein le dice que lea cuentos de hadas. Y la mujer, la señora Foss, se queda así un poco sorprendida y dice: bueno, pero después de leer cuentos de hadas, ¿qué consejo le daría? Que siga leyendo cuentos de hadas. Entonces, ese mensaje, esa anécdota es muy representativa y sobre todo viniendo de quien viene, de Albert Einstein. Es decir, para él los cuentos de hadas lo que él hizo fue incrementar su imaginación. Y no lo olvidemos, la imaginación es fundamental. Aprender a utilizar la imaginación. Por eso los cuentos, y eso es algo que se olvida, es mucho mejor contarlos que leerlos. Y es mucho mejor leerlos que verlos en una película. Porque cuando tú cuentas un cuento a un niño, a una niña, se está imaginando el escenario, se está imaginando los personajes, se está imaginando la situación y automáticamente toma partido por el héroe o la heroína. Y en ese momento, sin darse cuenta a nivel inconsciente, y esto Bruno Bettelheim lo sabe perfectamente en su libro y así lo desarrolla, ¿no?, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, automáticamente se va produciendo un cambio, una metamorfosis en ese niño donde poco a poco va germinando en el futuro una serie de elementos que ya ha aprendido de forma inconsciente cuando era pequeño. Por eso la importancia que tienen los cuentos, porque en el fondo es eso, es conectar con esa experiencia humana vital, trascendente que todo ser humano necesita. Pero Jesús, insisto, para eso tú necesita que tu sociedad crea en eso. Si tu sociedad no cree en eso, por muy inteligente que sea lo que estás diciendo y por muy lógico que sea el cuento, no tiene sentido. Pero cuando hablamos de sociedad siempre estamos hablando de una minoría. Porque claro que es una minoría. Que la mayoría de la gente está de acuerdo con estos planteamientos que estamos diciendo nosotros. Ínfima, es una minoría ínfima. Lo que a mí me llama la atención es por qué esa minoría ínfima se le da tanta cancha o incluso la posibilidad de dirigir, y lo digo de verdad, de dirigir ideológicamente a una mayoría del 98-99%. O sea, es que es así. Es decir, bueno, a lo de verdad mejor cree es en esto? Porque vivimos en una sociedad que lo que nos enseña es Manuel, a que tenemos que Manuel, nos tienen que estar dirigiendo desde fuera. Manuel, los Las libros religiones, la política están... en papel están de caída libre, menos los de los niños. Pero bueno, entendemos una La cosa. literatura infantil va muy bien. Hay una cosa que primero creo que deberíamos determinar. O sea, cuando hablamos de los cuentos, estamos hablando de algo que no son cuentos infantiles, eran cuentos mucho más anteriores. Lo que pasa es que en el siglo XIX, esa cultura británica que ha ido destruyendo todo otro conocimiento existente en el resto de Europa, estableció que la fantasía era un error y que solamente podía ser aceptada en los niños. Total, que eso hizo que los cuentos infantiles fueran recluidos en las habitaciones de los niños como un elemento despectivo. ¿Qué ocurrió? Que a partir de eso, claro, vamos a tener un Andersen, vamos a tener unos hermanos Grimm y luego posteriormente Disney y demás y tal, que han ido considerando siempre, edulcorando y estableciendo que esos cuentos debían ser para niños por base, con lo cual era una absoluta equivocación. Claro. Los cuentos es un mensaje para las personas. Entendamos. Si ahora mismo, por ejemplo, tenemos que estar soportando el hecho de que La Bella y la Bestia es el síndrome de Estocolmo de la Bella hacia la Bestia, ese señor que está diciendo eso, lo primero no tiene ni idea, perdón, de lo que está hablando, porque claro, el mensaje de La Bella y la Bestia es que una persona, por muy animal que sea, si tiene una verdadera razón que le motive, puede convertirse en ser humano. No, vemos el otro lado, el lado que el cuento no nos quiere contar. Por eso, Manuel, vamos a hacer este programa. Claro, es que ese es el gran problema. Pero eso ha sido una equivocación creada realmente por todos esos autores, y digo tanto Andersen como los Grimm como demás, que han ido queriendo dulcificar una historia para que fuera realmente para niños. Entendamos, los niños no son tontos, se entienden perfectamente, claro, y no hace falta dulcificarles las historias. Además, ellos van a saber cuál es muchas veces más el mensaje que hay detrás de ese cuento que realmente lo que nosotros los adultos queremos. A mí me ha contado un niño que realmente detrás de la Cenicienta no es el problema de una tonta que está limpiando y demás esperando a que le salve su príncipe azul. Él me ha contado directamente que no, que es que el problema es que, claro, como mamá lo que quiere es que le solucione los problemas a su hija, pues por eso directamente tiene a la Cenicienta de esclava. Que ese es el mensaje real de la Cenicienta. Y eso me lo ha contado a mí un niño de 7 años.
A lo mejor lo que hay que hacer es que a los adultos hay que empezarles a enseñar eso de que sea un poquito más niño de vez en cuando y utiliza el cerebro. Mira, me gusta esa reflexión. Hoy cada uno de los asistentes al programa, de los tertulianos de esta mesa, ha elegido un cuento, ha elegido un autor que le llama la atención o que quiere traer para comentar hoy en el programa. Y al hilo de la polémica con la que hemos arrancado esta edición de La Escóbula, Jesús, una polémica que hacía referencia al papel de las mujeres en ciertos cuentos, tú nos traes a una autora de nombre masculino que encierra detrás una historia de alguna forma relacionada también con esta situación. Sí, porque además está relacionado con ese siglo XIX que contaba Manuel, que es importante porque es verdad que, bueno, era ambivalente. Ya surge en el siglo XVIII, un poco con el siglo de la razón, el siglo de las luces, donde se empieza a dar más predominancia pues al razonamiento más que la intuición, y a partir de ahí empezamos a tener las cosas un poco más confusas, porque antes convivían perfectamente esos dos lados o dos hemisferios del cerebro, y luego a partir de ahí se intenta separar, ¿no? Dice, bueno, una cosa es la intuición, la imaginación, y otra cosa es la lógica y la razón. Ahí nos equivocamos porque las dos cosas pueden convivir perfectamente. Bueno, surge en el XVIII, y en el XIX sí que vuelve a haber un cierto renacimiento por el interés de estos cuentos, es decir, por el folclore, por el folclorismo. Entonces ahí es donde están los hermanos Grimm, a principios del siglo XIX, cuando empiezan a contar, a recopilar más bien sus cuentos, que es fundamental, porque eso procede de una larga evolución, ¿no? Ya en el siglo XIV, pues ya está desde el Decamerón, o está el Conde Patronio, por ejemplo, en España, o está otros autores en distintas partes que van recogiendo esa tradición medieval, que es fundamental. A partir de ahí hay como una especie de sequía, en fin, hay algún autor como Jean-Baptiste Basile en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XIX vuelve otra vez a imperar lo que es buscar las raíces de un pueblo, la tradición, el folclore, las leyendas, los chascarrillos, los cuentos y las leyendas. Entonces los hermanos Grimm en Alemania hacen una función fundamental, y en España viene alguien con influencia alemana, y en este caso es Cecilia Boldefáber, que firma con el tiempo con un seudónimo masculino, porque si no, no la iban a hacer ni caso. Estamos hablando del siglo XIX, donde la mujer estaba un poco relegada al olvido, y más cuando se metía en la literatura. Y ella firma como Fernán Caballero, que por cierto, yo os pregunto a todos, ¿por qué como Fernán Caballero? ¿Cuál es el motivo de que firme así? Dejamos un silencio de reflexión y contestas Muy tú. sencillo, porque era el nombre y el apellido del marido. No, porque es un pueblo de Ciudad Real. Ah, mira. Para nada, y ahora os contaré un poco lo del marido. Sí, según ella, era por su sabor antiguo y caballeresco que tenía este nombre. Ella había pasado varias veces por este pueblo de Ciudad Real y le gustaba. Entonces, a la hora de buscar un seudónimo, sobre todo después del tercer matrimonio, cuando ya se quiere dedicar a la literatura, ya la literatura nunca le dio demasiada importancia por eso, porque bueno, pensaba que era una especie de juego, que bueno, ella le gustaba porque sabía, era una mujer instruida, culta, leída, y le gustaba hacer, de hecho, una de las primeras novelas pre-realistas, antes de que empezara ya el realismo a imponerse, es La Gaviota, es una novela de Fernán Caballero. Bueno, entonces, básicamente esta mujer se da cuenta que en Alemania hay un florecimiento de estas tradiciones folclóricas y que en España no lo hay. Entonces, esta mujer, que tiene un origen suizo, pero que luego tiene distintos matrimonios, se casa una vez con un señor, con un capitán de infantería, se van a vivir a Puerto Rico, se queda viuda. Pasa un tiempo, se casa por segunda vez, en este caso con un marqués, se queda viuda. El tercer marido, cuando se casa, la mira con recelo porque dice, ya ha habido muertes aquí. Soy el siguiente. El tercer marido tiene 18 años menos que ella, es decir, ya dice, voy a buscarme uno más joven para que no se me quede pajarito. Para que me dure más, ¿no? Pues se suicidó. Joder, sí. Bueno, eso es un poco rasgos biográficos. Tenía fama de rara. Sí. Un poco para que nos hagamos idea, Fernán Caballero era, salvando las distancias, un poco lo de Aurora Dupin en Francia. Sabes que ella también firma con un seudónimo masculino, que es George Sand, ¿vale? Entonces, Aurora Dupin vestía de hombre, fumaba. En este caso, nuestra Fernán Caballero no vestía de hombre, pero sí fumaba como un carretero, y al final acaba teniendo pues esas excentricidades de una mujer que ha tenido detrás maridos, que se dedica a la literatura y, por supuesto, pues que está rodeada en su casa de gatitos, como no, los gatitos son imprescindibles, de pájaros y de flores. La miraban de una forma rara, ¿no? Por su forma de ser, por su forma de expresarse. Es verdad que era una mujer chapada a la antigua, tradicional, católica, pero sí que intentaba que la mujer fuera culta, porque pensaba que cuando la mujer fuera más culta era menos manipulable. O sea, que en ese sentido se puede considerar que era, por una parte, ecologista y por otra parte feminista, pero feminista entendida en el siglo XIX, de una mujer, ya te digo, chapada en los antiguos valores. Bueno, pues cuando se da cuenta de que aquí en
España no se hacía ni caso, ¿no?, a estas tradiciones. Ella decía, por ejemplo, en una de sus obras que se llama Cuentos y poesías populares andaluzas, que se edita en Sevilla en 1859, ella dice de una forma amarga, dice: en todos los países cultos se ha apreciado y conservado cuidadosamente no solo los cuentos, consejos, leyendas y tradiciones populares, infantiles casi siempre, y en todos menos en este país, hablando de España. Dice, ese desdén es lo que la desesperaba. Entonces, a partir de ahí, empieza a recopilar cuentos. Luego, con el tiempo, por ejemplo, es lo que hace Aurelio Espinosa, tanto el padre como el hijo. Pero Ferran Caballero lo hace a mediados del siglo XIX. Entonces, va recogiendo chascarrillos, coplas, refranes, adivinanzas, va recogiendo muchísimas cosas y las va colocando en este tipo de libros, de recopilatorios, y por lo tanto se puede considerar a Ferran Caballero como la persona que vuelve a rehabilitar esos cuentos que estaban, de la tradición oral me refiero, que estaban totalmente deshilachados. Bueno, ella lo recupera, lo reescribe, le da su estilo literario y empiezan a funcionar de una forma increíble, hasta el punto que muchos de los personajes que ella recogió, no inventó, sino que recogió, pues se han convertido un poco pues en emblemáticos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del Carlanco, o de Juan Cigarrón, o del Zurrón que cantaba, que no deja de ser una representación del hombre del saco, ¿no?, donde mete a una niña que tiene que ir cantando para ir recogiendo limosna en los distintos pueblos. Bueno, pues este tipo de cuentos los va recogiendo ella, y por eso me parece que es muy representativo, y traerlo un poco a colación a esta Ferran Caballero, que es muy poco conocida. Bueno, de hecho, en el libro que publiqué hace tiempo con Carlos Canales, ahí aparecen unos cuantos cuentos de Ferran Caballero, por ejemplo, La gallina duende y otros cuantos. Y ella hizo muchas adivinanzas. Entonces, como a mí me gusta que esto sea interactivo, y os veo aquí que estáis aquí como asombrados un poco por la biografía rocambolesca de Ferran Caballero, una de las adivinanzas que ella puso en alguno de estos libros que yo acabo de comentar es, por ejemplo, y a ver si la sabéis entre todos, dice: un platito de avellanas que de día se recoge y de noche se derrama. ¿Qué es? Esta es una adivinanza de Ferran Caballero. ¿Un platito de avellanas? Que de día se recoge y de noche se derrama. Nos estamos mirando todos como diciendo, ni idea. Las estrellas. La primera, Sí, cero patatero. Nada. Sí, nada. La segunda, Aquí hay más. 7 pájaros en una azotea, Vaya cero. matando 3. ¿Cuántos quedan? 7 pájaros en una azotea. Ninguno, matando porque se a van 3. volando. ¿Cuántos Además. quedan? Ninguno. Ah. No, los 3 que están muertos. Claro, ¿ves? Madre de Dios. Bueno, y una última para que no se diga, ¿no? Para dejar el pabellón un poco alto, ¿no? No, tranquilo, que lo vamos a dejar por los suelos. Un cántaro lleno de ¿qué pesa menos? De aire. De aire, claro. De agujeros. De agujeros. Esa es buena. Hombre, claro que es buena, es de Ferran Caballero. Bueno, resumidas cuentas, he querido un poco traer y recoger un poco pues el testimonio de esta mujer, una mujer que vive una larga vida, ¿no? Cecilia Boldefáver, vive hasta los 81 años, ni más ni menos, con ese toque excéntrico, con ese toque en el que no fue bien comprendida en su época, ni por los hombres ni por las mujeres, hasta que al final descubren que detrás de Ferran Caballero había toda una mujer que se adelantó un poco a las normas y sobre todo que puso en valor, y esto es importante, esos cuentos de la tradición oral. Lo recogió y dijo que esto era fundamental para entender la idiosincrasia de un pueblo, para entender nuestras raíces, que sin esto es muy difícil mirar adelante si no tenemos bien asentados un poco los fundamentos de lo que hemos sido y de lo que seguimos siendo. Entonces yo creo que Ferran Caballero, con la cantidad de novelas que hizo, con las historias que ella fraguó, es más conocida ahora precisamente por esta recopilación de cuentos que por sus novelas, que por cierto la dieron por todos los sitios, por eso, porque los que eran muy progresistas la consideraban como muy carca y los que eran muy carcas la consideraban demasiado avanzada para su época. Uno de los cuentos, por ejemplo, que pusimos en este libro de duendes es el duendecillo fraile, donde cuenta, fíjate, algo que forma parte también de los hermanos Grimm, y es que son esos duendecillos que ayudan a 3 hermanas panaderas y cuando se encuentran por la mañana ven que el pan ya está horneado, y entonces en agradecimiento le quieren hacer unos hábitos nuevos porque espían y ven que es un duendecillo vestido de fraile. Le hacen unos hábitos nuevos y que es lo que ocurre siempre con estas tradiciones, que el fraile, en lugar de agradecer los hábitos nuevos, prefieren los hábitos que ya estaban totalmente roñosos y raídos y se marcha de allí totalmente peripuesto porque
dice que el frailecito con hábitos nuevos no quiere amasar ni ser pastelero. En fin, ese tipo de tradición no son originales de Ferran Caballero ni de España, pero forman parte de ese núcleo primigenio de la tradición universal, que los hermanos Grimm recogieron en su momento, que Charles Perrault recogió a finales del siglo XVII y que Ferran Caballero, y luego siguieron la trayectoria muchísimos más folcloristas y personas que se patearon los pueblos recogiendo la información oral, y que hemos recogido, muchos de los que estamos en esta mesa, pues de distintas maneras en nuestros libros. Así que esa es un poco mi contribución a esta gran mujer, a Ferran Caballero, Cecilia Boldefaber, de origen suizo y por su forma de ser totalmente sevillana. Vivió mucho tiempo en Dos Hermanas y murió en Sevilla como una sevillana más, y de hecho está enterrada en el Panteón de Hombres y Mujeres Ilustres en Sevilla. Miguel Salas, ¿tienes un libro sobre la mesa? Tú también. Tengo un libro sobre la mesa, bueno, 2, porque uno de ellos me lo ha regalado Jesús, que nos ha traído. Nos ha regalado uno a cada uno. Hoy era el día del libro y me parecía que hay que regalar un libro a mis queridos compañeros. Efectivamente, yo me quedo con el Diablo Cojuelo, es una maravilla. Cada uno habéis elegido el que habéis querido o el que os ha designado vuestra energía. Exactamente. Pues yo efectivamente tengo otro libro, que es el que he traído yo, que es un libro de cuentos de hadas de un autor esencial, que es George MacDonald, de un escritor victoriano. Bueno, pues un personaje muy peculiar, que a pesar de que es poco conocido en España, porque hay pocas ediciones de los libros, bueno, Siruela en su momento publicó varias cosas, y ahora mismo Atalanta tiene publicados los cuentos de hadas, una antología, y su maravilloso Fantastés, que es una novela excelente que hay que leer. Es un autor que tiene una inmensa influencia en una generación de escritores muy importante, muy conocida hoy en día por las películas, pues como son C.S. Lewis o Tolkien, T.S. Eliot, el poeta, en fin, todo ese grupo de los Inklings, ¿no?, que se ha hecho muy famoso porque hacían una literatura aparentemente para niños, que es mucho más compleja que una literatura que entendemos hoy en día por literatura para niños, que es una cosa simplificada y dulzona, pues precisamente a cosa de Disney y de todo lo que vino antes de Disney. ¿Cuánto daño ha hecho Disney en este mundillo? ¿Cuánta difusión ha dado? Regular tirando a mucho. Vamos a Yo voy a decir lo contrario. Disney no ha todo. A ver, Carlos. A ver, yo creo que esa pregunta la debería hacer al final del programa. Vale, El problema ha sido que ha habido mucha gente Sí. que no ha entendido los mensajes de Disney. Y si queréis, luego lo hablamos. Vamos con McDonald's. Estoy con Manuel en que Disney tiene una serie de significados ocultos muy interesantes, pero es verdad que, por otra parte, es fruto, no es culpa de Disney, es fruto de toda una línea de pensamiento, pues el materialismo... Es de su época. Claro, de su época, pero es el materialismo que viene de la ilustración malentendida, de la ilustración empobrecida, de la ilustración más cartesiana, ¿no?, más de la separación del cuerpo y el espíritu, del objeto y el sujeto, y de todas estas cosas que han producido mucho bien material al mundo, pero han empobrecido espiritualmente nuestras vidas de manera terrorífica. Y toda esa tradición ya duele desde un primer momento, es decir, ya dentro de la Ilustración y un poquito después, entre los románticos, la primera generación de románticos, que es gente que vive en su adolescencia y en su primera juventud la Revolución Francesa, es decir, que están ahí con los ilustrados, ya hay una rebelión fuerte contra este concepto materialista de la vida, es decir, esta idea de que la razón es el único instrumento de la existencia humana, ¿no?, cuando hay muchos más y depende de lo que se aplique uno, debe utilizar uno u otro. Y hay una gran reivindicación que luego, de la que luego se heredera la época victoriana, el simbolismo, el decadentismo, en fin, todos los movimientos de fin de siglo, que es la reivindicación de la imaginación como instrumento de cambio de la existencia, es decir, como instrumento de conocimiento. No estamos hablando de la fantasía, de una cuestión de recuperar pedacitos y hacer algo Frankenstein con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que percibimos, sino de la imaginación. Es decir, una fuerza generadora, una doble visión, una capacidad de ver detrás de lo material otros planos trascendentes, ¿no? Todo esto luego el psicoanálisis, hablando de Bettelheim o de Jung o de la von Franz, lo recoge como las realidades interiores, ¿no? Es decir, en el fondo los cuentos de hadas lo que nos cuentan es la historia del alma, la historia del héroe, la evolución psicológica, la individuación, en fin, según la escuela, la freudiana, la junguiana, se va hacia un lado hacia otro, pero toda esa reivindicación romántica, creo, es algo que debemos todavía mantener, sobre todo nosotros, los que nos dedicamos al libro, los que nos dedicamos a la fantasía, la idea de que hay una serie de elementos trascendentes en la existencia y que todos esos elementos son los que recogen los cuentos de hadas. Por eso es un error mutilarlos, cambiarlos, adaptarlos a los tiempos modernos según la política imperante de este partido o del otro. Y Fraser es uno de esos grandes bates, es un escocés, su bisabuelo, y él lo contaba con mucho orgullo, fue gaitero en la batalla
en la batalla que perdieron los jacobitas contra los ingleses. De Culloden. Efectivamente, de Culloden. Y era un hombre, pues como Yeats o como antes que el Blake, en la tradición inglesa, anglosajona, muy en contacto con esa realidad trascendente que hay detrás de la famosa la cita de Blake, ¿no? Dice, donde tú ves el sol, yo lo que veo es una gran masa de ángeles cantándole al Creador, ¿no? Esa capacidad de conectar con lo material y con lo espiritual que hay detrás. Esa idea, Miguel, de que la naturaleza tiene alma. Tú sabes perfectamente que toda la ruptura con el pasado y la tradición consiste en la muerte en nuestra propia cultura. O sea, es la eliminación de nuestras culturas. Absolutamente. Entonces, actualmente, y a mí eso me preocupa, no tengo hijos, con lo cual en cierto modo puedo decir, me da igual, pero sinceramente es un tema que me preocupa muchísimo por el futuro de las generaciones nuevas, que la destrucción de la memoria es una cosa que está siendo claramente provocada. Forma parte de la destrucción de nuestra sociedad, como podríamos insistir ahora, que ahí entraría la familia, otras muchísimas más cosas, tradiciones, las costumbres, es decir, pero es que ese es el aniquilamiento completo de nuestra memoria, es la creación de naciones y pueblos sin identidad. Y un día contaba, y mira, lo digo para los que se sientan a sí mismos progresistas, lo digo entre comillas, la destrucción de la tradición es la muerte de cualquier futuro, porque es la conversión del mundo entero en un mercado. Claro. Es la conversión de las naciones en la cadena de Barlovento. Y en un pensamiento único. Esto me lo pusieron a mí como ejemplo. Además, el ejemplo digo de quién era, porque era judío, pero da igual. Era un directivo de un banco de la isla de Dominica. Le conocí en Nassau, en Bahamas, y me comentaba una cosa, era realmente interesante. Es decir, él era ciudadano británico, era ciudadano norteamericano, también venezolano y también costarricense. Tenía cuatro pasaportes, por cada uno de sus 4 abuelos prácticamente. Él decía una cosa muy extremadamente interesante, es decir, el objetivo de un mercado global, de un mercado capitalista perfecto, de un mundo sin identidad, es construir un mundo entero como la cadena de Barlovento, es decir, que va desde Antigua hasta las Bahamas. Naciones en Bahamas hay hindúes, hay católicos, hay protestantes, hay musulmanes. Viven en una aparente armonía, dirigidos por una élite claramente inglesa, que porras, que curiosamente no ejerce el gobierno como tal, porque es un lugar democrático donde el gobierno lo eligen entre la gente de allí, pero el poder económico todo el mundo sabe quién lo tiene. Los mismos que fueron los dueños del archipiélago y los mismos que siguen siendo los dueños de la economía y de los negocios. Pero es el lugar perfecto para dominar, porque no hay cultura, no hay identidad, no hay tradición, no hay historia, no hay nada, no hay raíces. Son países supermercado. Es como tener el Carrefour convertido en nación. Y hay mucha gente en Europa, lo digo sinceramente, que con esta idea del progreso, de la entidad, de la libertad, de la igualdad, están convirtiendo el mundo entero en naciones Carrefour. Son, lo digo entre comillas, idiotas. Se están cargando su futuro y les van a manipular como a puñeteros títeres, porque es facilísimo dominar y gobernar a gente que no tiene cultura, ni pasado, ni identidad. Pero claro, Carlos, si es que la materia es cuantificable, es el reino de la cantidad, y lo que se puede medir y lo que se puede cuantificar se puede vender y se puede comprar. Pero el mensaje, el alma que hay en toda una tradición del espíritu, es decir, hay algo que no se vende y que no se compra y que no se mide y que no se cuantifica, que es el espíritu, que es un reino no solamente que convive con lo material, sino que es superior a él, es decir, que lo abarca. Toda esa idea que está en autores que nos conmueven mucho, incluso en las películas, ya no en sus libros, en las películas, como pasa con Tolkien o como pasa con el Narnia de C.S. Lewis, que hay algo ahí que te conmueve. Pero porque se basa en su propia tradición, en su propia historia, y porque en su habla del espíritu, cultura. Efectivamente. Toda esa tradición, pensémoslo, viene, por ejemplo, de Josh McDonald, de este autor de cuentos de hadas, que fue amigo de Walt Whitman, que es un gran bate también, en el sentido tradicional del término, un poeta que es capaz de ver el futuro, ¿no? Fue íntimo amigo de Lewis Carroll, fue de hecho el éxito que tuvo entre los hijos de Josh McDonald, Alicia en el País de las Maravillas, lo que animó a Lewis Carroll a publicar su libro. Fue amigo de Wilkie Collins, fue amigo de Charles Dickens, fue un personaje clave en la literatura inglesa en un momento, y estoy de acuerdo en que es la cultura anglosajona la que se ha dedicado a materializar y a destrozar la cultura europea, en un momento en que los propios anglosajones se rebelaron contra esa visión de las cosas. Y un mundo que viene de ese romanticismo maravilloso, que viene de Wordsworth, que viene de Coleridge, que pasa por Blake, que llega a los victorianos y que desemboca, no nos olvidemos, en esos autores maravillosos de entreguerras, como son, pues eso, C.S. Lewis o Tolkien, que nos fascinan a todos. Fíjate que todos los que has citado también trabajaron y conectaron con el mundo espiritual. Exactamente. O sea, no solo se quedaban en la parte material, costumbrista, sino que iban un poco más allá. Exactamente. Y ese es un poco el error que se ha cometido, ¿no? Claro. El olvidar un poco la parte trascendente, la parte espiritual del ser humano, pero bueno, que por desgracia es lo que siempre queda relegado. Pero vamos a ver, si es que hoy día, ahora mismo,
Tú vas a preguntar a los chavales, gracias a esta política educativa que tenemos en este momento y tal, que todo, absolutamente todo, es incorrecto, todo lo que haya sucedido antes de este momento, tú vas a preguntar a los mismos los chavales, cosas como algunos ejemplos que en YouTube han aparecido en estos días, o inserciones, ¿quién era alguien que ha vivido escasamente hace 20 años y no tiene ni la menor idea? O sea, hay gente, por ejemplo, que en algunos vídeos que han aparecido últimamente piensan que Adolfo Suárez era jugador de fútbol. O sea, claro, si estamos en un modo educativo que pretende borrar el pasado de alguna manera en una damnatio memori, mira, vamos, yo haría una prueba que es bajar, vamos. estamos en la Gran Vía, para los oyentes que no lo sepan, que yo creo que son la mayoría, saben que estamos aquí. Si yo bajo ahora mismo, bueno, el 90% de la gente que está en la Gran Vía no son españoles, pero bueno, si preguntara al 10% de españoles que me pudiera encontrar, la pregunta sería, ¿usted podría decirme en qué años se desarrolló la Guerra Civil? Alucinaríais. Bueno, está YouTube lleno de vídeos de esos, ¿eh? Alucinaríais. Los que se pregunta a la juventud una serie de cosas muy elementales y no las conocen. Pero bueno, vamos a ver. Sí quisiera terminar con dos citas de Josh McDonald que a mí me fascinan. Una entronca con lo que ha dicho Manuel antes y dice: escribo no para niños, sino para los que son como niños, así tengan 5, 50 o 75 años. Es decir, la idea de que en el fondo ser un niño es no haber perdido, y eso lo dice Breton en plena Revolución Surrealista, el contacto con la imaginación. Breton hay un momento que dice, además tiene una frase maravillosa en el Manifiesto Surrealista, dice, hay un momento en el que vamos limitando nuestra imaginación. Sienta la cabeza, conviértete, haz el favor de hacer algo productivo, y la imaginación, dice Breton, que es una emperatriz y no una esclava, se retrae cuando se convierte en algo secundario. Y el hombre adulto occidental deja de imaginar. Por eso, este hombre, McDonald, dice que escribe para gente que es como niños, porque hay gente que sigue en contacto con la imaginación. Y por último, la última cita que dice: el mayor favor que se le puede hacer a un niño es ayudarle a que siga creyendo en lo invisible. No sé si el ejemplo que ha puesto Juan Ignacio es real, el hecho de ¿Quién iba a traer Pinocho? No, sí, ahora hablamos de eso. No. Ahora vamos. Iba a decir que yo no sé si es real el ejemplo de que alguna persona joven, pongamos 20, ya no 30, los que estamos en los 30 y tantos, no sepa quién es Adolfo Suárez o pueda pensar que es un delantero de un equipo de fútbol. Pero me he hecho pensar en una cosa. Los que estamos en la generación millennial, de la que yo tanto hago burla y demás, y que soy parte de ella, es cierto que muchos de los que estamos en esa generación no tenemos la misma cultura general, y meto la literatura en ello, que personas que venís de generaciones anteriores. Aquí en el estudio, en la pecera, está Jimena Marcos, que más o menos es de mi misma quinta, más o menos, ya es más joven. Sí, más o menos. Y ella tiene muchísima más cultura literaria que yo. Así que al final queda, yo creo, muchas veces a la propia elección de la persona el decidir interesarse o no, porque sí es cierto, estoy de acuerdo, que en la escuela hoy en día no generan ese interés por la cultura y por la literatura. Con lo cual, la pregunta que me hago, y de ello vamos a hablar ahora, es si a muchos jóvenes de hoy en día nos ha faltado que nos cuenten unos poquitos cuentos infantiles. Sí. A ver, David, si bajamos un poquito el nivel de tensión, porque la conversación se ha ido por... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que, altos, sí. En definitiva, no se deja de estar dando vueltas sobre el mismo eje, sobre un palo. Y la historia que yo voy a contar viene a ser la representación de gran parte de las cosas que se han ido hablando, porque se han dado muchas pinceladas, y en la historia que yo voy a contar, bueno, que voy a tratar, no lo voy a contar. ¿La conocemos? La conocemos todos. Sí. Se trata, si yo te digo historias de un títere, ¿te sonaría? No. No. Pero si te hablo de Las aventuras de Pinocho, ahí posiblemente Hombre, ya sí. He visto la peli. Ahí sí, claro. Todos hemos visto la Vuelve esa no vale. Que por cierto, que quede claro que aunque hayas visto la película no te has enterado de nada, porque no tiene nada que ver con el libro. Es que la de Disney no tiene nada que ver. Y ahí la historia. Entonces, gran parte de las cosas que hemos estado hablando aparecen, como decíamos al principio, todo esto no deja de ser símbolos. Como decía Jesús, dentro de todos los cuentos, de todas estas historias, están repletas de simbología. Entonces, nada es lo que aparentemente representa o lo que aparentemente es. Y veremos ahora, cuando
os voy a ayudar a todos los escobuleros, a los que estamos escuchando el programa, a los que estamos aquí, a ir desgranando algunas de las pequeñas cosas que aparecen en la historia, en ese cuento bonito, de aventuras que es Pinocho, y todo lo que se esconde detrás, toda la simbología que ni tan solo hasta cuando leemos el libro no nos damos cuenta, pero que está ahí. Ese es el verdadero conocimiento que está oculto detrás de todos los hechos, de cada personaje y de las aventuras, porque todo tiene un porqué. Bueno, yo antes decía Historias de un títere. Historias de un títere es el título real que le puso Carlo Lorenzini. Carlo Lorenzini, un italiano, periodista, bueno, pues que por devenires de la vida, pues acabó escribiendo entre diferentes historias, acabó escribiendo estas historias de un títere para un periódico, el primer periódico que había para niños en Florencia, si no recuerdo mal. Y entonces él iba contando, bueno, pues esas historias episódicas que aparecían en el periódico. Algunas veces, bueno, pues él, la verdad es que no era muy constante y a veces escribía, pues se le olvidaba o escribía un párrafo o en otras ocasiones escribía como varias hojas, con lo cual tenían que irlo partiendo. Y de ahí venía todo el tema episódico. Pero lo que me ocurre es que esas historias de un títere, él empezó a escribirlas ya no como Carlo Lorenzini, sino como Carlo Gollodi, que es el nombre por el que más se le ha conocido, ¿no? Esas historias, bueno, fueron escritas a partir de, si no recuerdo mal, a partir de 1882. Con lo cual seguimos en ese siglo XIX del que se estaba haciendo referencia. Y como digo, bueno, él además, curiosamente, él empieza a escribir estas historias por una cuestión económica, básicamente, porque necesita el dinero. Ahí, bueno, hay diferentes factores, pero yo todas las fuentes que he ido consultando me dan que Collodi de hecho era masón. Era un iniciado, era masón y digo porque hay gente que eso, bueno, en algunos lo intentan negar y eso se ve a lo largo de toda la construcción de la historia. Hay que decir que en ese viaje iniciático, en esas historias de un títere que luego posteriormente ya se le puso el nombre de las aventuras de Pinocho, no tiene nada que ver con la película de Disney, salvo en algunos personajes y en algunas aventuras que se han ido maquillando, cambiando el final. De hecho, Collodi, él escribió 2 finales para Pinocho. En uno de ellos, el primero, él fallece. O sea, Pinocho muere, pero bueno, pues parecía como que era un final con un poquito comercial, quizá. No, ya no solo poco comercial, con una gran enseñanza, y porque el arrepentimiento, además, uno de esos detalles que aparecen, de esos mensajes fundamentales que aparecen a lo largo de la obra, pues no funcionaba lo suficiente y entonces, bueno, pues deciden como, bueno, darle ese otro final, ¿no? Pero fíjate, como digo, no deja de ser un viaje iniciático de lo que podría ser del alma humana, un viaje iniciático a través del conocimiento y, como digo, está lleno de simbolismo. Primero, Pinocho no aparece del barro, pero sí aparece de un pedazo de madera. Su constructor es Geppetto. Geppetto, que no en vano, también era carpintero. Y aparece de Geppetto y de el toque divino que le da el hada azul, que, fijaros, cada uno de ellos, que uno actúan como padre y madre, Geppetto como padre, el hada como madre, no, y cada uno, bueno, Geppetto con sus limitaciones humanas, con el amor de padre humano, y el hada con todas esas posibilidades mágicas, incluso divinas, que es el que le otorga, de hecho, la vida. Como para más Henry, como es un pedazo de madera, algo inerte, entonces, ¿qué le hace falta? Bueno, pues le hace falta un alma, una conciencia, y le adhiere a Pepe Grillo, a Pepito Grillo,
de manera que siempre va con él, y es el que en muchas ocasiones, bueno, pues eso es lo que hablamos nosotros de el ángel bueno, el ángel malo, el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, en definitiva. Exactamente. Todos tenemos, dicen, cuando naces en tu hombro derecho el ángel de la guarda, en tu hombro izquierdo al diablillo que te va tentando. Y Pepito Grillo es el que te dice, cuidado por dónde vas. ¿No? Y hoy en día ha quedado así, esa representación, ¿no?, del ángel. El que tienta se llama Stromboli. Sí, o sea... bueno, hay varios personajes a lo largo de la obra que bueno, le van tentando constantemente, y de hecho Pinocho va cayendo en cada una de esas, desde lo que es las monedas de oro que se plantan en un jardín y supuestamente crecen, con lo cual pierde las monedas que le había dado Geppetto, etcétera, etcétera, para comprar. En fin, hay una serie de devenires, pero fíjate, hay una serie de mensajes que podíamos, yo antes ya he anticipado uno. Por una parte está el valor del arrepentimiento a lo largo de la obra y sobre todo al final, porque Geppetto es un niño, es muy disperso, muy alegre, pero comete muchísimos errores, pero en definitiva lo que le salva, y le salva al final y le confiere la vida, es su bondad y su capacidad de arrepentimiento. Y luego otro de los mensajes que se ensalza a lo largo de todo el cuento es que se ensalzan esas virtudes del esfuerzo, de la honestidad, del trabajo. Pero bueno, lo que hacen es, las aventuras que va viviendo Pinocho forman parte de ese viaje iniciático que es con esa que empiezan con esa libertad descubierta, ese libre albedrío, que es cuando Geppetto le abre la puerta a Pinocho para que vaya el niño al colegio, y de repente él se ve frente al mundo, algo que puede parecer muy normal. A partir de ahí él tiene el libre albedrío para tomar las decisiones, muchas de ellas a lo largo incorrectas, claro, incorrectas, que forman parte de ese aprendizaje. Exactamente, forman parte. Va cometiendo errores en el momento que él tiene conciencia de sí mismo, en el momento que le insufla un alma a través del hada azul, él es consciente de sí mismo y aprende desde cero, no tiene ni idea de lo que es el mundo, y a partir de ahí va cometiendo distintos errores hasta llegar a un episodio que me imagino que mencionarás, que es cuando llega a la isla de los placeres, ¿no?, donde se lo dan prácticamente todo. Claro, la isla de los juegos o de los placeres, que bueno, cuando se ha querido suavizar se ha puesto la isla de los juegos, en realidad es la isla del placer, claro, que es porque, como digo, es un viaje iniciático para todos, no es solo destinado a los niños. Para los niños lo ponen como la isla de los juguetes. Para todos nosotros y para los adultos no deja de ser la isla del placer, es decir, el placer fácil, efímero, pero constante, para qué me voy a mover aquí si aquí tengo todo lo que quiero, etcétera, etcétera. Es decir, el obtener satisfacción y dinero sin hacer nada, básicamente. Y en esa isla es cuando, a él le empiezan a crecer, según el cuento que todos conoceremos, pues le empiezan a crecer las orejas de burro, que es otro simbolismo, es decir, estás haciendo el burro, te estás convirtiendo realmente en un burro, el rabo, lo que es la cola, etcétera, y a partir de ahí, ya es cuando un nuevo arrepentimiento dentro de esas muchas historias que él va teniendo, porque en realidad son 36 capítulos los que escribió Collodi, y pues cada uno con aventuras diferentes que, como decimos, forman parte de ese viaje iniciático. Y en ese momento, cuando él toma conciencia de que le están creciendo las orejas y la cola, entonces es cuando se arrepiente y, con la ayuda de Pepito Grillo, consiguen escapar de la isla, ¿no? Y se entera, nos hemos saltado muchos de los... es que si no es muy largo, ¿no? Claro. Pero sí que el final es fundamental y es a donde quiero ir, ¿no? Ahí es cuando vuelve a casa, se entera que Geppetto ha ido a buscarle, y fijaros, Geppetto no solo es que nosotros como individuos representados en ese momento como en la figura de Pinocho vayamos a buscar, tengamos ese viaje iniciático, sino que Geppetto, igual que el hada, que son los que constantemente son los creadores, también buscan a Pinocho. Y en ese viaje que Geppetto hace buscando a Pinocho es cuando acaba en el mar, en la tripa, de una ballena. En realidad, una ballena en la película, pero en realidad no es una ballena, es un tiburón. Adiós. Es un tiburón. Lo que es en el relato auténtico,
porque fijaros en es más creíble la ballena. Sí, es más tiburón. Estaba pensando que si Gepeto acabara en la barriga de un tiburón, en el fondo es mal destino para la historia Gepeto. de Jonás Sí. y la ballena. Sí, claro. exactamente. Es la historia bíblica que aparece allí en Mateo, en ese pasaje, que es cuando Jonás pasa 3 días y 3 noches dentro del estómago del animal. Y eso, además, y ahí es uno de los puntos que se nota la mano de Collodi, que es el interior de la ballena, lo que representa es esa cámara iniciática, esa cámara de reflexiones que utilizan los masones cuando se inicia a un nuevo aprendiz, ¿no? Entonces, él allí, lo que dentro de la ballena, cuando él encuentra a Gepeto, hay un momento de alegría, pero claro, se dan cuenta de que están dentro, y él tiene, cuando está con la vela encendida dentro del estómago de la ballena, él tiene toda esa reflexión que supone lo que es la muerte mística, lo que se conoce como la muerte mística, y esa muerte mística es la misma, es igual que pasa, por ejemplo, le pasa a Blancanieves, es la misma que le pasa a la Bella Durmiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa muerte mística, que digo, que es cuando se dan cuenta de lo que han estado haciendo y que son conscientes de que ha muerto ese yo antiguo, y a partir de ahí surge, o va a surgir del vientre de la ballena, un nuevo yo, un nuevo personaje renacido. En ese renacimiento, ese prólogo del renacimiento, es cuando vuelve a la vida y pasa a un estado superior, ese estado superior el que también, por ejemplo, pasa otro personaje del cuento, que es el Patito Feo. El Patito Feo, cuando tiene toda esa transición, ese renacimiento entre Patito y Cisne. Y luego ya cuando sale al mar, fijaros que ahí hay otro simbolismo. El agua del mar, la inmersión en las aguas donde hay corriente, no deja de ser un elemento purificador, igual que sucede con el bautismo. Con lo cual, fijaros que durante todo este viaje iniciático, el personaje de Pinocho podríamos ser cualquiera de nosotros, es decir, está representado, da igual que sea Pinocho, que sea un muñeco, que sea una muñeca, que sea un hombre mayor o una mujer mayor, da igual. Es un individuo que surfe, ese es el mensaje. Está en el camino iniciático del conocimiento. A veces me pregunto, David, cuando leo estos cuentos y cuando releo muchísimos de esa tradición primigenia, y sobre todo en estos que tienen nombres y apellidos, ¿no? Desde Alicia en el País de las Maravillas hasta Peter Pan o este de Carlo Collodi. Si él era consciente de todos estos elementos simbólicos que tú acabas de citar. Porque esto me recuerda un poco como un cuadro, ¿no? Que tú lo ves, lo interpretas y el pintor se queda así. Pues no había yo pensado que tenía... Sí, entendamos que sí. Vamos Siendo masón es posible que... Entendamos que, por ejemplo, la nueva versión de Pinocho, directamente la de Disney, Disney se pasó la vida jugando con la masonería. No llegó a ser nunca masón, nunca pero llegó, sí se pero siempre estuvo con ellos, con lo cual acabó jugando con los mismos conceptos. Que siendo americano era raro, siendo americano de dinero y poderoso, que no de todas maneras, que era algo muy común. Él no entró en Collodi era un masón latino, y del sur de Europa, liberado. Que siempre, que quiero decir, es que la masonería inglesa y americana siempre es un diferente, club de gentlemen. De todas maneras, que hacen hospitales. ¿No? Es importante este planteamiento porque, claro, hemos estado hablando de eso, del proceso iniciático de una persona y que llega a esa liberación personal de él. Pero claro, entendamos que todos los cuentos hay que entender ese simbolismo, porque cuando decimos que la Cenicienta, Blancanieves y demás se va con el príncipe, estamos hablando, no es que sea esa imagen que ahora queremos vender de la tonta que la tiene que salvar el príncipe para llevársela a su casa. Claro. No, el símbolo es el conseguir hacer lo que ella quiere. Entendamos, porque el príncipe siempre ha sido el símbolo del que hacía lo que él consideraba que era lo mejor para sí mismo. En ese momento, claro, Blancanieves, Cenicienta y demás consiguen romper con todos esos problemas personales, generalmente de mujer, que han tenido por ser propia de una cultura, y consiguen hacer eso que ellas van buscando, que es conseguir hacer lo que ellas consideran importante para ellas mismas. Y sin embargo, hoy, cuando queremos cambiar la historia, precisamente lo que entendemos es lo que no deberíamos. Lo contrario. De todas maneras, si el materialismo les ha colado un gol a los cuentos tradicionales, es la idea de que todos tienen una moraleja. Un cuento tradicional es un instrumento inspirado, es un instrumento que viene de la sabiduría ancestral, es un instrumento que tiene muchos niveles de lectura, y en los que siempre hay
una muerte del ego y una resurrección a una realidad Un nuevo yo. espiritual superior. No nos Y engañemos. siempre tenía- No es que Caperucita dice que no te y fíes de los atención, extraños, hombre, no me pero seas total, prosaico, ¿no? de Entendamos acuerdo. también Cuidado. una cosa, Decía, muy hay un elemento- importante. Por favor, y uno a la vez, uno a la vez. Entendamos una cosa, es que en la moralina de los cuentos Claro. se empieza a meter a partir del siglo XIX. Claro, 18. No, No, generalmente- se empieza ya con o sea- Perrol. En 1697 ya Perrol en sus cuentos aparece una Empieza- moraleja. Ya la moraleja. Ya la O sea, mete él. Y pero luego- eso es una visión claramente para romper esa tradición anterior, para establecer lo que hay que enseñar a los Claro, niños. pero si la culpa de todo esto es de Descartes. Claro. Es el que la lió parda. Que tiró al niño con el agua. Tiró el agua por el váter y se le fue el niño. Bueno, También en el- estaba en la luego- bañera y ya está. En el caso Como dicen concreto los de, ingleses. de Pinocho, me queda claro, David, que me tengo que volver a ver la peli primero para acordarme de todo y luego leerme el cuento. Pero fíjate, es para que comparar. la película conocida, porque ha Vale. habido varias adaptaciones. No, la de Disney. La de Disney. La buena. Pero, bueno, yo no sé si es la buena Sí, o no, sí. porque luego hay otras, Pinocho 3000 No, y otras déjate también de de... Pinocho 3000, No, Dani, que está Pinocho muy bien. 3D y no, Y no, bueno, no, y no, también pero hay fíjate- alguna porno, o sea, ya puesto Ah, esa- Dios. A ver, la versión de Disney, que es la versión de 1940, no deja de ser una adaptación libre, muy libre. Muy libre porque, primero, por supuesto, está omitiendo muchos de esos episodios, de esas aventuras que sirven con un mensaje iniciático muy profundo, se las pasa por el forro, evidentemente porque también tiene una duración. Normalmente las películas, y más en esa época, las películas infantiles andan de entre 80 y Sí, 90 80, minutos. 90 minutos. Dumbo, por ejemplo, la tradicional, no la de ahora, La buena. no llega ni a 70 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, bueno, evidentemente tenía que ser una adaptación libre, pero sí es cierto que está muy bien. Aún así, hasta la que se ha convertido luego en ciencia ficción, el que no deja de ser Pinocho un robot futurista y tal cual, también tiene sus mensajes. Inteligencia artificial. Pero, exactamente. Pero lo que iba a preguntar es que tengo que revisar más cuentos y Carlos quería hablar de uno de ellos. No tiene película, por Sí, lo menos sí la que yo, tiene. pero no de Disney. No, de Disney. Claro, entonces ya no es buena. Al resto no me importa. Pero el flautista de Amelín, que relato que sí que he leído, pero sí que quiero ver cómo le das la vuelta a la tortilla No, si y, no me, quería- y me arrancas un poquito más de infancia. Nah, si no quería. No, en este caso no se trata de intentar buscar las explicaciones racionales de lo que ocurrió. Bueno, brevísimamente, no creo que haya nadie por ahí todavía suelto que no sepa de qué va la historia, pero por si las moscas, en 1284, en un pueblo de Alemania, de lo que es la Alemania occidental actual, hay una extraña plaga de ratas y, bueno, la plaga de ratas está consumiendo al pueblo porque es imposible vivir allí. Y se presenta un extraño extranjero, un hombre que va vestido con colorines de una manera muy llamativa, que es alto, es elegante, es muy educado, rápidamente convence a los pobres del pueblo, les dice que él tiene un poder capaz de liberarles de la plaga que están sufriendo y las enfermedades que iba aparejado el tener el pueblo invadido de ratas. El caso es que, el pueblo, pues se reúne una especie de consejo abierto que llamaríamos muy democrático y deciden, entre todos ellos, decirle que pide a cambio de librar al pueblo de la extraña plaga de ratas que le acosa. Y él dice que no, que lo único que quiere es una recompensa económica, pide un dinero, o sea, hay claramente una petición económica. Los lugareños del pueblo, bien está la relación beneficio-precio, deciden que si les libran las ratas puede merecer la pena y llega a un acuerdo en el cual se comprometen a pagar la cantidad que pide si les libera de las ratas. El extraño de repente saca una flauta y empieza a tocar una extrañísima melodía muy sugerente y muy rara y todo el pueblo ve como de repente todas las ratas se empiezan a agrupar y le van siguiendo. Entonces él parte del pueblo tocando la extraña melodía con todas las ratas detrás hasta que llega al río Weser donde todas mueren ahogadas. Librado el pueblo de la plaga inmensa de ratas, pues el extranjero simplemente se dirige a ellos y dice que le paguen, que ha hecho su trabajo de manera eficaz y práctica y que quiere cobrar. Y le dicen que no hay tu tía. Que ya te pagaré. Tengo que decir que me está gustando mucho Carlos Canales de Cuentacuentos. El sistema clásico de ya te pagaremos, ven por aquí otro día, firma aquí un recibo de que todo bien. No ha cambiado tanto las cosas. Era en España, ¿no? Era en Alemania, es increíble cómo ha cambiado Alemania. Hombre, te lo ponemos a 30, 60, 90. Exacto, 30, 60, 90, lo clásico. Bueno, Hombre, el sí, caso hay es un que- dicho que dice, a música apagada no hay buen sonido, ¿no? Efectivamente, el caso es que el tío se va amargado ahí como patán, enfadado del pueblo. Ña, ese me ha gustado. Lo interpreta y todo. Empieza a mascar una venganza y decide volver. Y aprovechando que un día que es un santo patrón de la villa, están todos en la iglesia, coge el flautista, saca su flauta, vuelve a tocar la extraña melodía, pero no vienen ratas,
vienen los 130 niños del pueblo, a los que se lleva, tocando la extraña melodía como hipnotizados, a una gruta en las montañas donde nunca volvieron jamás. Bueno, no voy a contar toda la historia que hay detrás, que Jesús y yo le hemos tocado muchas veces, de lo que las razones históricas que podrían estar detrás de la extraña historia, porque Sí, eso aquí... Hay un fundamento histórico más Sí. o menos, ¿no? En esa cruzada Sí. de los niños de 1212. Esa es una posibilidad, forma- la emigración de los sajones a Transilvania, bueno, podrían ser varias historias, pero yo no voy a entrar ahí, voy a entrar en lo que es la moraleja del cuento. ¿Qué enseña este cuento? Es decir, ¿por qué este tipo de cuentos se hacen así? ¿Por qué alguien diría, esto es una incitación a la pederastia, esto es una incitación al rapto de niños, al tráfico de personas, al no sé qué, al ahogamiento de las pobres ratas, animales de Dios que han sido criados en libertad en el río Weser? Es decir, empezarían con tiempo de tonterías monumentales para intentar justificar que en una sociedad moderna este cuento no tiene valor y no tiene principios ni sentido. Este cuento tiene un solo mensaje, y es que la palabra dada por una comunidad tiene que ser cumplida, porque es la base de la honradez, del éxito y de la vida en comunidad. Valores que, por cierto, claro. no están en alza. No, van Pero en caída. fíjate, Carlos, que todos los cuentos tradicionales tienen un valor social, todos. pero tienen otro valor. Sí. Y ahí entramos en lo daimónico que habéis trabajado tantas veces Jesús y tú. Si a los daimones no les das Lo que piden, se lo es decir, cobran. Se lo cobran. Claro. Si los daimones Exacto. que nos limpian de ratas, que Exacto. los dioses que nos quitan Exacto, todo lo que exacto. aquello que nos perturba. Es la leyenda del no pago les del pagas mercenario. el tributo merecido, Claro, claro. se llevan lo importante. Exacto. Que al final es la historia de Moisés y de los Siempre, primogénitos de siempre, Egipto. O sea, siempre, no quieres siempre. escuchar lo que te dicen Pues los vas a ver dioses, ahora. te vas a enterar. Y es Claro, si no la dejan- idea del ritual. Claro. Si tú no Claro. pagas lo que has dicho en el ritual, Pero perdona, el si es que Dios eso- te común- va a no, no, retirar no, no. su Esta visión beneficio. Pero tan esto tiene- materialista a mí me pasa, por ejemplo, con Taiwán, que tengo un gran vínculo, como ya sabéis, cuando me dicen, es que qué primitivos los taiwaneses que llevan a los templos comida porque se creen que los dioses comen. Los Pero no dioses seáis comen. zotes, pero no Los seáis dioses imbéciles. Es un Claro. tributo a los dioses Claro. y es un tributo simbólico. Y luego Claro. se lo comen los monjes. Y lo que hay ahí es un ofrecimiento a los pero hay dioses. algo más. Igual O que los se ha hecho monos, siempre. o los monos Hay Igual también. que el incienso, igual lo que sea. Pero ¿no? que aquí hay algo Los más, monos, hay eso algo es la más, India. hay otro elemento fundamental, que es el pacto. Aquí hay un Claro, acuerdo. claro. Esto no es una imposición daimónica, aquí hay un acuerdo. ¿Cuánto vale hacer esto? ¿Vale tanto? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Lo firmáis? Sí. Pues entonces... Cumplir. Fijaros un Claro, detalle. eso demuestra, por ejemplo, el detalle de cuando los celtas empiezan a escribir. ¿Por qué? Porque los romanos les tomaban siempre pelo. Y entonces necesitaron crear contratos escritos pues para que no les quitaran las cosas. O sea, es entre los celtas que la palabra llegaba incluso a ser Al honor después de máximo, la sí, muerte, sí. que quede claro. Porque claro, entre los celtas una de las costumbres que se dice que existía es que si tú le pedías a alguien un caballo o una vaca, te lo prestaba. Y si no le devolvías en una vida, se lo tendrías que devolver en la siguiente. Claro, el problema fue cuando llegaron los romanos y empezaron a saquear todo. Evidentemente, empezaron a hacer contratos porque es que la palabra de los romanos pues valía pues El eso. problema es que no nos han llegado los textos celtas. Claro, el problema fijáis- es que sabemos pero la os historia fijáis de los que- celtas por sus enemigos que eran los romanos. Claro, pero fijáis que la escritura siempre nace a raíz del comercio y Claro. la gran sabiduría siempre se Sí. transmite de manera oral. Claro. Es decir, Siempre luego ha se sido así. escribe, Sí. pero siempre se ha transmitido de manera oral, ¿no? Sí. Un detalle un poco pues para concluir este cuento también narrado por Carlos Canales es que al final el flautista cuando se toma su venganza a estos niños, a estos 130 niños que se inmiscuyen, que se adentran en la colina Koppelberg, no muere, desaparece. Eso es, desaparecen Con lo simplemente. cual Esto es entramos importante, un poco sí. en el mito de Shambhala, en el mito Sí, de un reino subterráneo, en el mito del Sí, sebastianismo. es de dónde viene, de dónde viene el No extranjero. muere, y de- no toma la venganza por sangre. Hombre, hay un elemento simbólico en el cuento, es que el extranjero no es humano, claramente, es otra cosa. Claro, es un mediador entre Claro. los daimones y el mundo de los Exacto. hombres y se los lleva al reino reino de las hadas, a la otra orilla. efectivamente. Es que Al otro mundo, si es una clarísimo. estructura básica. Sí, sí, no pues, los ahoga como las ratas en el río Weser, se los lleva a una gruta, claro, a un mundo, no, a un mundo, desaparece, a un mundo irreal. Es el Un caso de mundo los, espectral. los changeling, Exacto, los raptos de los las changeling, hadas, exacto, tantas exacto, cosas, ¿no? Después del descubrimiento de Carlos Canales como cuentacuentos infantil, que yo creo que tendríamos que explotarlo futuro, más a tiene menudo. futuro. Sí, me ha gustado. Tenemos al teléfono a otro gran contador de historias al que voy a saludar rápidamente antes de ponerle una pequeña prueba que él desconoce. Javier Sanz, ¿cómo estás? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Hola, Carlos Jesús. Tú escuchas bien el programa, ¿no? A través del teléfono. Escucho Vale, perfectamente. porque no te lo he dicho, pero te voy a poner una pequeña prueba, ¿vale? Me perdonarás. dispara. Vale, venga, vamos con ella.
el reto es muy sencillo, Javier. Vas a escuchar un corte de audio con una narración y me tienes que decir, a ver si identificas a qué obra pertenece lo que vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Vale. Venga, vamos con ello. Falte lo que faltare, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Nos estamos mirando unos a otros aquí diciendo esto de qué será. Esto es un audiolibro, Javier, ¿te suena de algo? Me suena. Es el comienzo de una audioserie de ficción histórica. Sí, ¿y cómo se llama? Pues qué raro, se llama Historias de la Historia. Vaya, hombre. ¿Y quién es el autor? Un tal Javier Sanz. Un tal Javier Sanz, así es. Bueno, esto... ¿Y ese quién es? El gran Javier Sanz. Por lo menos se llama igual que la persona que tenemos al teléfono. Sí, pues por eso. No sé. Mera coincidencia. Mera coincidencia. Esto para recordaros a los escobuleros, y gracias a Javier por su buena predisposición, que libros como este, series como esta, las podéis escuchar a través de Storytel. Tenéis un catálogo enorme. He dicho antes, más de 40.000 obras. He mirado libros para niños, cuentos, relatos, novelas. He visto algunos más modernos, como Manolito Agafotas, del Miralindo, por ejemplo. Fantástico. El maravilloso Mago de Oz, del Ayman Frank Baum. Y si queréis escuchar audiolibros, ahí está, 30 días gratis si entráis en storytel.com/escóbula, storytel.com/escóbula, con S líquida y con Y, storytel.com/escóbula. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. A Javier Sanz le podéis leer, por ejemplo, en Historias de la Historia, en su página web, lo buscáis en Google, le podéis escuchar, como hemos visto, podéis leer sus obras. Y ya ha demostrado Jesús que por lo menos de sus creaciones sabe. ¿De literatura también? Sabe, y sabe mucho. Él lo ha dicho más de una vez en alguna entrevista. Él no es periodista, pero ya quisieran muchos periodistas transmitir como transmite él. Él no es historiador, pero ya quisieran muchos historiadores acercarse a la historia con esa pasión y con esa profusión, ¿no?, de datos, y sobre todo porque lo hace ameno. Yo he tenido el honor de ser el prologuista de uno de sus libros, donde precisamente recoge estas circunstancias históricas que de otra forma mucha gente le parecería como, en fin, como muy sombría, y sin embargo él la hace luminosa. ¿Por qué? Porque le pone sentido del humor. Y dentro de los muchos temas que él toca, dentro de esa historia, están los cuentos. Yo sé que él tiene ahí también querencia por muchos de estos cuentos de hadas, tanto de los tradicionales como Caperucita Roja, La Cenicienta o Blancanieves, pero también de los cuentos de Andersen, porque te he visto que has escrito algunas reseñas donde una cosa es lo que la gente cree que dice el cuento, y sobre todo basado en algunas películas, y otra lo que cuenta de verdad el cuento. Y con lo que cuenta el cuento, los cuentos que sí nos contaron, como tú sí lo defines, pues desde luego a veces nos deja sorprendidos, ¿verdad, Javier? Pues yo creo que esa realidad de los cuentos nos ha llegado muy edulcorada, ¿no? Entonces a mí me parece un poco extraño eso de que se haga una revisión ahora de los cuentos, además con los patrones actuales y la mentalidad actual, ¿no? Entonces tienen un mensaje, pero ya digo, llegan edulcorados. Por ejemplo, a mí el que más me impresionó es el de la Sirenita, el de la película de Disney. Es todo de color de rosa, con un final feliz, pero es que la realidad del cuento es terrible. Entonces, la Sirenita, para poder llegar a tierra, lógicamente tiene que perder la cola, y la hechicera le da piernas, pero claro, le dice que cada vez que pise en la tierra va a tener unos terribles dolores. Además también tiene que dar a cambio su voz, se va a quedar muda, y le pone una condición, que si su amado, el capitán del que se ha enamorado, se casa con otra, ella morirá. Entonces ella llega a tierra, a pesar de todo esto, ella da todo por estar con su amado, con el capitán, pero es que este jodido va y se casa con otra, y deja a la pobre Sirenita, que debía ser un poco más loca, porque el día de bodas se va alrededor nadando con el barco con ellos, y esa misma noche sus hermanas dicen, bueno, pues antes de que fallezcas, de que mueras, por no cumplir este hechizo, te damos un cuchillo que si matas a tu amado, tú lograrás sobrevivir. Y ella se plantea el asesinato de su amado, pero claro, lo ve allí dulce, dormido,
fallecido con su reciente esposa, que no puede hacerlo, y ella agarra y se tira al mar. O sea, pasamos de un casi asesinato a un suicidio. O sea, y esto, lógicamente, el cuento de Disney, de La Sirenita, no lo narra ni mucho menos. Por eso digo que llegan muy edulcorados hasta nosotros. Te voy a dar las gracias, Javier, por destrozarme ahora sí la infancia. Has dejado traumatizado a todos los niños diciendo que la Sirenita al final se suicida. Sí. Bueno, se convierte en espuma de mar, que queda mucho más poético, ¿no? Sí, no, pero es para ponerle un patrón actual, ¿no? No quieren cuentos con patrones actuales, pues bueno, pues de un asesinato a un suicidio. Pero Disney no lo cuenta así. No, por eso digo que es muy adelcorado, ¿no? Todo es de color de rosa y Disney trata siempre de que tenga un final feliz, y los cuentos no tienen por qué tener un final feliz, ¿no? Como, por ejemplo, el de Caperucita siempre. A mí la verdad es que, claro, una vez cuando escuchaba estos cuentos de niño, el mensaje que te llegaba no era ese, ¿no? Era ese final feliz de que los malos siempre pueden con los buenos, pero es que lo que esconde Caperucita detrás es un mensaje, una moraleja, que tiene un poco un componente sexual, ¿no? Es esa Caperucita que se adentra en el bosque, es adolescente, su madre, ese papel de madre le advierte que cuidado con el lobo, que puede ser ese primer amor que la quiere, digamos, devorar, entre comillas, el papel del cazador, que es el de su padre, que la protege, y además todo esto lo envuelves con una capa de color de rojo, de un toque de pasión, ¿no? Tiene un mensaje ahí subliminal. Me ha gustado lo que has dicho respecto a La Sirenita y a otros cuentos, que es que no todos los cuentos tienen por qué tener un final feliz. Y eso yo creo que es una de las mejores enseñanzas que seguramente a los niños no nos han dado y no se les da hoy en día, que se pueden aprender de cara pues a lo que es la vida real. No todo acaba bien y hay que aceptar esa frustración. Es que el ejemplo que ha puesto Javier es perfecto. Caperucita Roja, en la versión de Perrol, acaba devorada por el lobo. Y punto. Y luego te mete una moraleja y punto. Y punto. Sí. No hay cazador. Es los hermanos Grimm los que hacen que venga, pues eso, un leñador o un cazador que le abre la barriga y que sale cantando, fíjate, siempre salen cantando. Después de esa experiencia traumática que ha tenido Caperucita y la abuela. Al medio deshecha con jugos gástricos de lobo. La parte es una versión gore. Hombre, que es una salida iniciática, hombre. La versión Canales. La parte sádica de los cuentos de hadas no la podemos obviar. Pero eso se da en Pulgarcito, se da en Hansel y Gretel. Esa parte sádica, violenta, bueno, en Barba Azul ya ni te cuento, ¿no? Los raudales de sangre que salen por ahí. Pero es que Andersen, un poco por volver a Andersen, ¿no? Como autor relativamente moderno del siglo XIX, donde, bueno, le da su estilo, ¿no? Donde ya no recoge cuentos y los reescribe, sino que se los inventa. Muchos de los cuentos de Andersen... La cerillera es terrible. Es que termina fatal. Y, por ejemplo, La pequeña cerillera. Es terrible, es que es un cuento terrible. Encógenos el alma, Javier. ¿De qué va este cuento? La pequeña cerillera no hay que darle vueltas. O sea, es terrible directamente. Primero en la época de luz, de color, de ilusión, de Navidad, ¿no? Parece todo. Y ella, la pobre, está vendiendo esas cerillas, y el cuento al final es que la gente cree que ella ha muerto, nadie le compraba cerillas, ella lo que hacía, pensaba la gente, que era encender esas cerillas simplemente pues para calentarse, para poder vender alguna de ellas, y aparece congelada, muerta por hipotermia. Entonces es terrible, pero es que realmente ella lo que hace es imaginarse cada cerilla de las que enciende, se imagina algo. Fíjate, esa terrible noche de Nochevieja, estando en la calle, muerta de frío, ella se imagina pues primero un hogar, ese calor del hogar, luego a su abuelita. Ella ve una estrella fugaz y su abuelita le cuenta que cuando ve una estrella fugaz alguien morirá, realmente la que muere es ella, pero al final le dice, llévame contigo, abuelita, un sitio mejor donde estar aquí, fuera, lejos de lo que le rodea. Y esto en medio de la Navidad, o sea, es terrible el cuento, sin edulcorar y edulcorado, como lo cuentes es terrible. De todas maneras, fíjate, ¿por qué le llamamos cuentos si en realidad no deja de ser una historia corta? Es que, vamos, una historia corta que podía de ser de Edgar Allan Poe, prácticamente. Pero yo creo que la realidad de ese cuento es una historia. Tiene un principio, un final, y muchos de ellos, casi todos, tienen una moraleja. Y es más fácil en una pequeña historia con esa moraleja concentrada que no meter un largo relato que perdería ese mensaje que se quiere transmitir, ¿no? ¿Y cuál para ti sería tu cuento favorito de Andersen, ya que estamos con este autor tan emblemático? Pues a mí La cerillera es de las que más me chocó de pequeño y me chocó de mayor cuando conocí esa segunda realidad de la historia por lo terrible del cuento, ¿no? Entonces, cuando piensas en lo que lo ha dirigido a niños, ese cuento lo que le transmite es la soledad, el abandono de una pequeña niña en esa fecha tan señalada como en la Navidad. Es terrible. Pero, por ejemplo, también La Cenicienta, que a mí también era de los que, no sé, pues a veces
no tiene final, o sea, tiene final feliz incluso, pero es que a lo largo de la historia, Cenicienta, lo típico cuando las hermanastras se prueban el zapato, que no hay forma de meterles el zapato, pues eso creo que no tiene que tener muy terrible, ¿no? Pero la realidad del cuento es que una de las hermanas le sobresale el dedo gordo, porque es imposible meterle de aquel, le dice a la madre, oye, pues córtate el dedo, que cuando seas princesa no te va a hacer falta. Y se corta el dedo. Y las palomas son las que le dicen al príncipe, ojo, que te están engañado, que ese zapato no le entra. Se lo prueba a otra hermana y no cabe por el talón. Y igualmente se corta el talón para meterse el zapato. Las palomas le vuelven a avisar, pero es que cuando se casa ya Cenicienta con el príncipe, las palomas atacan a las hermanastras y las dejan ciegas. Entonces, aunque tenga su final feliz también, la historia, el transcurso de la historia es terrible. Bueno, pero te has dado cuenta, Javier, que en general todos estos cuentos que tienen este final, y además es un final de los hermanos Grimm, que se encargaron de edulcorar, pero hay veces que cuando no se puede quitar ese final hay que incluirlo, pero se incluye además por una función terapéutica. Los finales, en ese momento, cuando se escriben los cuentos, tanto de la tradición oral anónima como ya escrita por autores conocidos, no puede ser ambivalente. O sea, los buenos tienen que ganar siempre a los malos. O sea, ahí queda claro quién son los malos, puede ser el ogro, la madrastra, el que sea. Y al final tiene que recibir un castigo ejemplar. Tiene que terminar de una forma muy traumática para que el niño tenga la sensación de que al final el bien tiene que imperar sobre el mal. Entonces eso se hace de una forma deliberada, con más o menos datos truculentos, morbosos, todo lo que tú quieras. Entonces es una de las enseñanzas que quedan reflejadas en este tipo de cuentos, y así lo recoge, por ejemplo, Bruno Bettelheim o Bonfranc y muchos de los que han analizado simbólicamente y psicológicamente este tipo de cuentos. Yo no sé si estoy de acuerdo en que el final siempre tiene que ser decisivo y donde quede la virtud imperando sobre la maldad o sobre los vicios. Sí, así es. El bien tiene que prevalecer sobre el mal. Pero, por ejemplo, un cuento también puede transmitir la realidad de una época, de un momento cuando se escribió. Por eso no hay que juzgarlo con nuestra mentalidad. Claro. Por ejemplo, en Hansel y Gretel es una realidad de aquel momento, que llegado a un momento de miseria y de hambruna, los padres abandonan a los hijos en los bosques. Y es una realidad del momento. Hay algo peor. En la época de Hansel y Gretel, que es una reconstrucción moderna de un cuento del siglo XVII, es de los pocos que no tiene un pasado muy antiguo. Es un cuento básicamente de la Guerra de los 30 años, donde hubo casos de canibalismo en Alemania. Claro, la gente se comía literalmente por proteínas a los niños. Pero era lo que ocurría, o sea, transmite la realidad de ese momento, ¿no? Entonces, incluso la madrastra le dice al padre, ¿quieres que nos muramos de hambre los 4? Pues ya puedes empezar a cortar madera para los ataúdes. O sea, pero es que es la realidad de ese momento. Ahí también quiere transmitir un poco que los niños se supieron valer por ellos mismos, se espabilaron, ¿no? Por decir una forma, supieron sacarse las castañas del fuego ellos mismos para librarse de la bruja, aunque fuese asándola en un horno, vamos. Sí, bueno, fíjate que ahí yo creo que se representa muy bien el paso a la madurez, ¿no? El paso de esa infancia a la madurez, donde tanto ella como él tienen que ingeniárselas para sobrevivir, porque la bruja lo que quiere es comérselos, literalmente. Y tanto ella como él idean una serie de argumentos y de argucias para que al final la que es asada sea la bruja y se cometa ese brujicidio. Entonces, en el fondo son eso, ¿no? Elementos, pruebas que tú tienes que superar para al final triunfar. Lo que pasa es que aquí, claro, los padres leñadores que abandonan a los niños y además les abandonan por 2 veces, quedan mal parados. Ahí sí que hay que reflejar un poco en la época de abandono de niños, donde el infanticidio era más o menos habitual y donde, bueno, había que eliminar un poco esa parte más oscura, y por eso el final sí que se deja abierto. Es decir, los niños salen triunfantes y la bruja muere, pero no se dice mucho de qué ha pasado con esos padres que se han portado tan mal con los hijos. Bueno, sí, yo la versión que tengo... En una de las versiones sí, se comenta. Que regresan a casa y la madrastra, que es la que le ha obligado al padre a abandonarlos, ha muerto y viven felices, ¿no? Tiene también otra versión de ese final feliz. A mí lo que perdón que vuelvo a esto del tema de revisar los cuentos con nuestra mentalidad, porque lamentablemente es lo que está ocurriendo. Yo siempre, además se hace por el tema de que reproducen patrones sexistas. Yo siempre digo que, puestos a revisar con ojo crítico y sobre todo a comulgar con ruedas de molino, los hombres también tendríamos que sentirnos ofendidos con esas historias, por ejemplo, de San Jorge, del caballero, de la princesa, del dragón. Pues claro, estos caballeros de estos cuentos de hadas, tenían la valentía por castigo.
su heroicidad se presuponía de antemano, eran justos, eran idealistas, y además una planta envidiable. Claro, si eso los comparas con nosotros hoy en día, salimos mal parados. Eso también es injusto, ¿no? Bueno, buena interpretación, la verdad que sí. Al final, en este tipo de cuentos, depende cómo los enfoques, salen mal parados él y ella, ¿no? Por lo que tú decías, porque se presuponen una serie de virtudes o de requisitos que tiene que tener ella o él, pero es lo que decía también antes David Sentinella, es decir, en la mayoría de estos cuentos no es nada lo que parece. Es decir, hay que hacer una lectura un poco más trascendente y sobre todo desde ese punto de vista más simbólico, hasta el punto de que evidentemente muchos de estos cuentos, incluido Pulgarcito, por ejemplo, pues lo que te está reflejando ni más ni menos es ese camino iniciático de cómo tienes que pasar de una serie de elementos totalmente contrarios a tu devenir, porque casi todos son para que tú mueras y al final acabas salvándote. Por no hablar de ese tipo de interpretaciones entre el ánima y el ánimo, es decir, entre la parte positiva y negativa, y que al final ese matrimonio edulcorado, donde al final se casa con la princesa o con el príncipe, no deja de ser pues un poco la superación de los opuestos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles mucho más sesudos y mucho más profundos. Pero el hecho es que todos los elementos que están en este tipo de cuentos obedecen a un porqué, tienen un propósito, y hay que saber interpretarlos así, si no al final no nos enteramos de la misa a la media. Javier, como relator de historias, te voy a hacer una pregunta a la que hemos hecho alusión al principio del programa. Se ha hecho referencia a la falta del trabajo de la imaginación de los niños como producto de la carencia de relatos en su día a día, porque, bueno, entre otras cosas, cada vez vamos más rápido y muchos padres tienen muy poco tiempo para contar cuentos a sus niños, desde bien pequeños, ya no digamos para que los niños se aficionen a leer. Seguramente hay muchos escobuleros que nos estén escuchando y que en algún caso extremo nunca le hayan contado un cuento a su hijo o a su hija. Así que te pregunto, ¿por qué deberíamos mantener, por qué deberíamos en muchos casos recuperar esta tradición? ¿Qué es lo que abandonamos, qué es lo que dejamos de transmitir a nuestros pequeños si no les contamos cuentos día tras día? Pues además, los cuentos no tienen por qué ser los cuentos populares. A mí, de pequeño, más que cuentos populares, me contaban historias que ocurrían en el pueblo. Siempre, obviamente, historias también edulcoradas, un poco de imaginación, pero sobre realidades que ocurrían en el día a día en el pueblo. Y tengo que decirte que yo sigo manteniendo la fe en los niños. Y te voy a decir por qué. Hace cosa de un mes o así he sido jurado de un premio de relatos y cuentos infantiles, y la imaginación de los niños sigue intacta. Escriben de sus mascotas, de monos parlanchines. Un tema muy recurrente, es curioso, los unicornios. Escriben de hadas, pero también escriben y tienen esos cuentos tienen un mensaje detrás de amistad, de superación, incluso de igualdad entre niños y niñas, de igualdad entre niños de diferentes razas. Así que yo creo que hay que seguir manteniendo la fe, porque yo he tenido la prueba hace 2 días. Entonces, la conclusión que yo saqué es eso, que es que siguen manteniendo la imaginación a pesar de todos esos cuentos, que los puedan juzgar como quieran. Los hemos criado con esos cuentos populares y los niños que siguen criando esos cuentos siguen manteniendo intacta la imaginación, que yo creo que es lo importante. La conclusión que yo saco después de escucharte en esta respuesta es que también quizá tenemos que escucharles más, porque has lanzado una serie de mensajes que ellos dejaban que creo que son muy interesantes y que a veces no los tenemos en cuenta. Pero Jesús, nos queda una sorpresita. Hombre, nos queda una sorpresita. Estamos hablando de cuentos, estamos hablando con Javier Sanz, que de cuentos sabe mucho y de historias de la historia. Y sé que conoces cuentos de tu tierra y yo creo que sería el momento, hoy es el día del libro, 23 de abril, que nos contaras tu cuento favorito, si te parece. Pues es un cuento, Jesús, escrito, es un poco visceral, reivindicativo, y lo he escrito para vosotros. Muy bien, perfecto. Érase una vez exclusiva. En exclusiva, exacto, un pequeño pueblo del reino de ayer y hoy que se llamaba Teruel. Los turolenses eran gente sencilla, humilde, solidaria, que a pesar de lo poco que tenían, eran felices. Los pueblos que los rodeaban, ricos y poderosos, envidiaban esa alegría y felicidad que ellos no tenían. Y pensando que lo proporcionaba algo que allí se criaba, durante años estuvieron robándoles la tierra, los recursos naturales. Se llevaron a los turolenses más relevantes para que trabajasen para ellos. Y nada de nada. Como no podían soportar que en aquel miserable lugar reinase la alegría y la felicidad, decidieron invadirlos y borrarlos del mapa. Los turolenses se defendieron con uñas y dientes, pero sus palos y horcas nada pudieron hacer contra los drones que bombardeaban su ciudad. Los poderosos ocuparon Teruel, interrogaron y torturaron a sus gentes, y nada de nada. En una pequeña casa del centro vivía Víctor, un niño de 15 años, con sus padres y sus 3 hermanos.
En el patio habían construido un cobertizo en el que Víctor pasaba horas y horas junto a sus palomas, una de las grandes aficiones de los niños y de muchos mayores. Cuando los poderosos ocuparon el pueblo, una de las primeras medidas que tomaron fue destruir todos los palomares, por miedo a que las palomas fueran utilizadas para enviar mensajes al exterior y que el resto del reino supiera lo que allí pasaba. Y a pesar de que se destruyeron los palomares, las palomas regresaban a lo que había sido su hogar. Muchas fueron abatidas, pero Víctor decidió que él no se iba a separar de las que consideraba sus amigas, así que las ocultó. Pero de una forma u otra los poderosos se enteraron, llegaron a su casa, golpearon la puerta y Víctor salió corriendo por detrás para liberarlas. Pero se quedaron en el cobertizo y en los tejados cercanos. Trató de espantarlas para que huyesen, pero no se fueron. Él era su amigo. Las abatieron allí mismo y se llevaron a Víctor. ¿Abatieron a todas? No. Una de ellas, con una pata destrozada por un tiro, consiguió huir. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Víctor apareció tirado en un parque con una paloma muerta en su mano. Un evidente mensaje de advertencia para todos los que no se hubiesen deshecho de las palomas. Víctor fue enterrado en una fosa común. La paloma que consiguió huir llegó hasta una comunidad de turolenses expulsados que vivían en otros territorios del reino. Entendieron que algo ocurría en su tierra. Se enviaron miles de palomas para contactar con todos los turolenses expatriados y otros pueblos sometidos. Lograron reunir a miles de personas que marcharon juntos a liberar Teruel. Los poderosos, cobardes cuando no son mayoría, abandonaron Teruel. Nunca entendieron que la alegría de sus gentes no la daba el dinero, ni el poder, ni una poción mágica. Solo se conseguía siendo de Teruel, porque de Teruel no es cualquiera. Al año siguiente, en el lugar del parque donde fue encontrado el cuerpo de Víctor, se levantó un monumento en memoria del niño que representaba al muchacho protegiendo una paloma. Dicen que el lugar preferido de las palomas en el parque es el monumento de Víctor, y que durante el día se van posando en su hombro y le dicen al oído, gracias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Escobuleros turolenses, @escobuleros en Twitter, facebook.com/la escóbula de la brújula y contacto @laescobula.com. Javier, te haremos llegar las opiniones y mensajes de los que nos quieran escribir. Agradecido. Muchas gracias, Javier. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Javier Un Sam, abrazo. le leéis en Historias de la Historia, la habéis escuchado en La Escóbula y con cuentos como este os hará disfrutar un montón. Pues ¿sabes qué, Manuel? Tenía apuntada la pregunta que habías dicho que dejáramos para el final de Disney, pero me ha quedado bastante claro el tema. No. Bueno, dentro de lo que cabe yo creo que ya ha salido. Sí, a lo ya ha largo del salido programa. bastante, ya habéis hundido todas mis referencias, todas las películas que yo he disfrutado tanto sin haber leído los relatos. Era uno de nuestros objetivos, Sí, ¿eh? lo habéis en realidad. conseguido sobradamente. Habíamos Estás quedado en el de camino- acuerdo sin decírtelo. No, no, Ya, es que ahora estás ya en el veo. camino iniciático. Sí, ahora mismo. De hecho, ha empezado a lucir el sol por la ventana, me está iluminando, yo creo que es una señal. No, lo que quiero preguntaros, a modo de conclusión, tenemos tiempo para debatir sobre esto o sobre lo que queráis, es si los cuentos hay que leerlos con ojos de niño, con ojos de adulto o de las dos maneras. Los cuentos hay que contarlos. Y los tiene que contar el adulto al niño, para que el niño pregunte aquellas cosas que no entiende y el adulto, siendo niño, sea capaz de contestarle. Este juego de palabras es la base realmente del cuento. En el momento en que escribimos el cuento se pierde algo. Se pierde el contacto humano y la explicación que el adulto va a dar en un momento determinado al niño. Exacto. Y eso es mucho más importante de lo que creemos. Esta sociedad en la que vivimos ahora, que no tenemos tiempo para nada, sin duda alguna hemos perdido uno de los elementos más importantes, y es ese, el contarle el cuento al niño, porque es la manera de enseñarles. El cuento es comunicación y por eso puede ser interpretado, no tiene por qué ser exacto, no hay por qué narrar un cuento tal y como Pero es viene que- en el texto. Pero es que aún hay más. Cuando tú cuentas el cuento, nunca lo cuentas igual. Esto es Exacto. como una función de teatro. Muy bien, muy bien. Nunca hay dos cuentos iguales. Incluso incorporas cosas nuevas. Yo recuerdo que cuando a mi hija yo le contaba cuentos, incluso empezamos un cuento y cada día íbamos avanzando en el cuento que nos íbamos inventando de manera conjunta. Claro, yo de un día para otro iba recordando cosas, pero si algo se me olvidaba, ella me lo recordaba. Y
y vamos incorporando nuevos sucesos, nuevas aventuras a ese cuento, hasta que ella evidentemente se iba quedando dormida, ¿no? Entonces, el cuento, como bien decía Manuel, hay que contarlo. Y si en un caso hay que leerlo, indiscutiblemente hay varias lecturas, evidentemente, porque aquí lo hemos estado hablando del además, simbolismo, claro, etcétera, etcétera. Pero yo soy de la opinión de que cuando lees un cuento hay que leerlo naturalmente como un niño, porque el mensaje subliminal siempre estará ahí. No, totalmente de acuerdo. Los que hemos tenido niños pues, y nos gusta además estas historias, pues te puedes imaginar que a mi hijo pues le contaba cuentos, pero lo contaba cuentos de una forma muy dinámica. Es decir, yo me inventé a 3 personajes, que era el tío Perandules, el tío Batracio y el tío Guarreras. Y a partir de ahí... ¿Cómo suena León Profundo? Ya te digo. Esta anécdota nunca la he contado. Ay, qué bueno. Entonces, a partir de ello le decía a mi hijo, bueno, busca la época. Y dice, bueno, pues la época de los dinosaurios. Entonces, bueno, pues llevaba a estos 3 personajes ahí con una máquina del tiempo y a partir de ahí empezaban a luchar con el dinosaurio o con aquello que ocurriera, ¿no? Con la época de medieval, había templarios por medio o había vikingos, os podéis imaginar. Entonces, cada noche era una historia diferente, siempre con estos 3 personajes que cada uno a su estilo, pues iba haciendo sus burradas o sus guarrerías, ¿no? Porque el tío Guarreras, el nombre, pues le definía bastante. ¿Por qué? Porque intentaba incentivar la imaginación de mi hijo, ¿no? Hasta el punto de que ahora, por ejemplo, es un buen lector, le gusta la literatura, a pesar de que está haciendo una carrera de ciencias, es decir, sabe desligar un mundo del otro y sabe también cohesionarlo. Yo creo que eso es fundamental. Los cuentos siempre tienen 2 tipos de interpretaciones, tanto los que hemos hablado como de autores modernos, porque muchas veces parece que los cuentos arquetípicos, los cuentos simbólicos, son aquellos que proceden de la tradición oriental y occidental y de autores anónimos. Que va, hay autores actuales que siguen escribiendo cosas similares, donde tienen como 2 tipos de interpretación. Una es la más sencilla, tú lees el cuento y dices, bueno, pues qué tontería, qué infantil, me ha gustado o no me ha gustado. Y la otra es cuando tú lees el cuento, este tipo de cuentos arquetípicos, te quedas en silencio, lo meditas, lo masticas y dejas impregnarte por el mensaje que tiene ese cuento. Y te puedes encontrar con cosas sorprendentes, ¿no? Y una de las cosas sorprendentes es que nada es lo que parece. Y voy a poner un ejemplo, para que veas, es un cuento muy moderno, de un anciano que tenía un lago en su finca y bueno, después de mucho tiempo pues decide ir al lago para visitarlo, para controlar un poco cómo está y bueno, y mientras pues coge una cestita y por el camino va recogiendo pues unas frutas, en fin, unas setas, algo así, hasta que llega al lago y para su sorpresa se encuentra que en el lago se están bañando 3 mujeres desnudas. Cuando estas mujeres desnudas ven que se acerca este anciano, lo que hacen es que se ocultan ahí en lo más profundo y automáticamente le gritan al anciano como viejo verde, pervertido, váyase. Y el anciano se queda un poco estupefacto, se las queda mirando y responde, no, si yo no he venido aquí para verlas nadar o para verlas desnudas, he venido aquí para alimentar al cocodrilo. Muy bueno. Nada, es lo que parece. Nada, a eso me refiero. Es un cuento moderno, en fin. Pero que muchas veces hay que ver el final. El final es decir, ya le estamos interpretando como ese señor que parece que va allí a regodear la vista con estas mujeres. Todo lo contrario. Y por último voy a contar un cuento de Jodorowsky. Ya sabéis que Jodorowsky tiene un libro, bueno, tiene varios libros donde intercala estos cuentos, ¿no? Que me parece genial porque es una forma de enseñar con metáforas y con cuentos, pues una serie de verdades más profundas. Y uno de los cuentos que tiene Alejandro Jodorowsky es que una rana lleva una corona en la cabeza y le dice a un señor que pasa por allí, dice, bésame, por favor. Entonces el señor, claro, ve a la rana y dice, ya está, esta es una princesa que por un hechizo se ha convertido así, está encantada y bueno, y por supuesto si yo la beso, pues al final se convertirá en una bella mujer, heredaré un reino y me haré rico, así que bueno, pues al final besa a la rana y al instante este señor se queda convertido en un sapo viscoso y la rana entonces en ese momento exclama feliz, amor mío, hace tiempo que estabas encantado pero al fin te pude salvar. Conozco una versión feminista de ese cuento que está bastante bien. Se encuentra una niña, una rana y le dice a la rana, bésame, bésame, que soy un príncipe. Dice la niña, mejor no, prefiero tener una rana que habla. Esos son cuentos también, ¿ves? Bueno, me parece el final sorpresivo y el final que te hace pensar porque luego, ¿verdad?, que tiene muchas aristas y muchas interpretaciones. De todas maneras hay algunos cuentos que yo no quisiera que no nos dejáramos en el tintero, porque por ejemplo a mí uno de los grandes cuentos con un contenido fundamentalmente terrorífico, pero además moralmente importante de la historia, es el que escribió Ernst Hoffmann,
Sí, Eta Hoffmann, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, que se llamó El hombre de arena, Sandman, que ha dado, por cierto, lugar a películas, a canciones, incluso a baladas heavy. Eso ya es más que un cuento, ya es una novela corta, eso. Es una, bueno, sí, pero también es un cuerno. Sí. En fin, pero es un tema recurrente a lo largo de la historia, fíjate. La historia es la siguiente: un pobre hombre que se llama Nathaniel tiene un amiguete que se llama Spallanzani, que ha construido un androide, una muñeca mecánica, y entonces él piensa que es real. Y la ve bailar y se enamora perdidamente de ella, hasta que descubre que efectivamente se trata de un autómata. Y entonces la desesperación le obliga a suicidarse y a tirarse por la ventana de una torre. Pero además acompañado de una serie de elementos exteriores, como la creencia del propio Nathaniel de que a él de pequeño le había atacado un hombre de arena que le restregaba los ojos y que se los hacía sangrar, y que esos ojos se los llevaba a comer a sus hijos, y que éste había matado a su padre. Bueno, la historia es tremenda, pero es que ha dado lugar a ballets, a literatura e incluso a la obra musical de un señor como Leo Delibes. Un cuento verdaderamente simbólico, que no vamos a entrar ahora en los detalles, porque por ejemplo Freud decía que el tema de los ojos sería digamos de alguna manera un símbolo de la castración y cosas así. Bueno, pues este cuento yo cuando era pequeño me aterraba absolutamente. ¿Estos eran los cuentos que te contaban a ti de pequeño? A mí me contaban muchísimos. Ahora entiendo algunas cosas. Ya te digo. A mí me contaban muchos cuentos de pequeño, pero había uno que era, yo creo, el cuento que de alguna manera mantuvo mi imaginación durante mucho tiempo, y aunque parezca raro lo voy a contar. Es el cuento de Sigfrido. El cuento de Sigfrido, que aparece en el Parsifal de Wagner, es un cuento que a mí me alucinó de pequeño. Me pasaba horas escuchándolo aquello en la radio, la historia de cómo lucha contra un dragón. Entonces resulta que la única manera de matarlo es darle con una flecha en un talón, y justamente en el lugar donde va a ir la flecha cae una hojita que es donde no llega la sangre del dragón. Entonces hace que ahí no sea inmortal, y justo se clave la flecha en el único sitio donde el dragón era invulnerable. Era vulnerable. Bueno, hemos crecido con todos estos cuentos y con todas las historias, y hemos aprendido a ser quienes somos, y a juzgar por lo que hay aquí. Muy tontos no somos, ¿no? O sea, que habría que tenerlo en cuenta. Fíjate, Miguel, que hay una cosa común que me llama la atención. Eso te lo pregunto primero como escritor y segundo como profesor que eres. Según han ido hablando de sus experiencias con los cuentos, tanto Carlos como Manuel, como David, como Jesús y ahora Juan Ignacio, se les despertaba una sonrisita. Yo creo de recuerdo de buenos tiempos, de esa infancia, de esas historias, de esa moraleja, que al final a todos nos conecta a través de los cuentos. Bueno, buenos recuerdos son malos. Yo tengo Adiós. una anécdota real de un amigo mío al que le contaban la mejor historia de miedo que he oído jamás en la vida, y que encima es de una economía de palabras maravillosa. Es más corta aún, es un cuento más corto aún que el famoso del dinosaurio de Monterroso. Y es maravilloso porque es un amigo mío gallego que su madre, de vez en cuando, de manera así aleatoria, random, como dicen ahora los jóvenes, una noche, de tanto en tanto, sin un ciclo regular ni nada, le metía en la cama, ¿no? Le contaba una historia, tal, y le apagaba la luz, y antes de irse le decía al oído: yo no soy mamá. Y se iba, ¿no? Bueno. Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto @laescobula.com. Escríbenos. Has dicho, Fran, que se nos iluminaba la cara, se nos ponía una sonrisa. Sí. Ya no solo es porque recordábamos las historias, también todo el proceso que podía suponer también esa iniciación en los cuentos, sino porque una cosa es que te los cuenten y otra cosa además es que verlos e incluso que te los interpreten
con actores y con música, etcétera. Y yo precisamente, cuando estábamos preparando este programa, estaba, bueno, pues viendo los ensayos de compañeros de teatro que están haciendo, que ya han estrenado una función que es precisamente Pinocho, el musical, ¿no? En el Teatro San Paul. Entonces, todos estos compañeros que están ahí con todos esos personajes, con Gepetto, con Comefuego, con el zorro, con el hada azul, etcétera, etcétera, todas esas aventuras y desventuras que yo iba narrando, pues además todo eso ilustrado, que yo lo estaba viendo en el ensayo en una música maravillosa de Nacho Mañó, que es el de Presuntos Implicados, curiosamente. Entonces, no pretendo hacer una cuña publicitaria, pero sino sencillamente cuando estamos precisamente esas cosas que suceden, ¿no? Que vamos a hablar en el programa de esto, y yo justo estoy viendo un ensayo general con mis compañeros de teatro. Entonces dices, pues evidentemente Pinocho, la historia que estoy viendo aquí, y que además, por supuesto, recomiendo que vaya la gente, los padres con los niños, porque es una manera, después de escuchar este programa, de ver todas esas cosas, pero además arriba interpretadas. Sí, señor, hay que escucharlas, hay que verlas, hay que leerlas. Y hay que fomentar el teatro. Hay que fomentar. Mira, ya que estamos hablando de experiencias reales y de ensayos y de relatos, tengo que decir que antes de grabar La Escóbula, y ya saludamos a los compañeros, hemos sido captados tú y yo, David, por Mona León Similiani. Vamos a salir en un Negra y Criminal haciendo 4 frasecitas, así que dejo a los escobuleros que lo busquen, ¿no? Y que si lo encuentran, que nos pasen el corte. Dejadme que ya, bueno, supongo que estamos terminando ya porque el tiempo se nos va, que ya que está Miguel Salas, hable de 2 personajes de un cuento que él conoce muy bien, que son Papagino y Papagina. Háblanos de eso, Miguel. La flauta mágica. Bueno, pero cántalo. No, sí, ya quisiera yo. Claro. mejor lo compongo. La reina de la noche, ¿no? No. Eso ya no. Papageno y Papagena es tanto más difícil. Saben, de Mozart, claro. Mozart era masón y La flauta mágica es una ópera llena de simbología, una codificación simbólica de alto nivel y desde luego no pienso dar pistas, que cada uno se le ocurre. Esto es el viaje del espíritu, amigos. Bueno. Y por cierto, aprovecho para decir algo que es importante. Todos los cuentos tradicionales se diferencian de los cuentos literarios, igual que se diferencia un signo de un símbolo. Un signo simplemente es una relación aleatoria de 2 elementos y un símbolo no. Es decir, hay una relación trascendente. Pasa lo mismo con los cuentos de la tradición. Es decir, un cuento tiene una carga luminosa, una carga espiritual que no tiene un cuento, pues a lo mejor un cuentecillo de Cortázar, que es maravilloso, pero a otro nivel. No nos olvidemos del mensaje de los cuentos, porque nos lo llevan avisando mucho tiempo. Queridos, se puede perder el alma. Cuidado con lo que hacemos. Hay muchas maneras y solo hay una de no perderla. No perdamos, lo hemos dicho al principio. Claro, no perdamos la referencia del espíritu, no perdamos la referencia de la trascendencia, no perdamos la referencia de los otros niveles de realidad. Creo que como sociedad estamos cayendo en eso, y no será porque no tenemos hemos dicho que faros que de buenas, los cuentos que de buenas, diciéndonoslo. De buenas acciones ha muerto mucha gente. Ahí tendríamos que tomar ejemplo, por ejemplo, de Bután. Dentro de su Producto Interior Bruto sí que toma en cuenta el índice de felicidad. Y el índice de felicidad te lo da precisamente este tipo de cosas, ¿no? De conexión con tu mundo tradicional, con tu mundo espiritual, porque eso es lo que da unas dosis de felicidad. En el momento que solo nos quedamos en lo material, en lo pragmático, estamos olvidando un poco de nuestra esencia. Un poco, y a raíz de lo que decías de la flauta mágica, es verdad que muchas veces esa área, ¿no? de Papageno, Papagena, parece que es como una ópera infantil y está dando un mensaje infantil, es un mensaje profundísimo. Y digo 2 datos, 2 obras que se han considerado como libros infantiles y no fueron concebidos como libros infantiles. Uno es Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. No es un libro infantil y sin embargo se edita pensando que es un libro para niños y tiene un trasfondo tremendo. Y el otro es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Claro. Es decir, cuidado, es verdad que los podemos adaptar un poco a la mentalidad infantil, pero son libros para adultos. Lo bueno, lo importante y lo que hace geniales estas obras es que son para todos. Es decir, que su mensaje se transmite para todas las edades. Además, en El Principito está una de las frases más bellas, escritas probablemente en un relato en la historia de la humanidad, y no es precisamente un mensaje para niños, que es cuando el zorro y el Principito dicen: mañana vamos a quedar aquí a la misma hora. Dice: ¿y por qué? Dice: porque cuando sea una hora antes yo estaré deseando verte, y porque cuando haya pasado una hora de que estemos juntos yo estaré muy triste porque te vas a marchar. Es de lo más bello que se ha escrito jamás.
Antón de Saint-Exupéry, que murió de mala manera, bueno, de hecho no sabemos ni siquiera cómo murió. Bueno, exactamente. Escribió una de las frases más bellas de toda la historia. Bueno, sí se sabe bastante ya. Sí, al final apareció la carlinga de su avión y tal. Bueno, pues eso, fue derribado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esa frase viene muy bien, Juan Ignacio, porque esta escóbula se está acabando. Yo no sé si los escobuleros, efectivamente, cuando terminen estas 2 horas de programa, tendrán ganas de que llegue el viernes que viene para tener una nueva edición. Y si el viernes que viene, 1 hora antes de que se cuelgue el podcast, estarán deseando efectivamente escuchar más escóbula. Como siempre terminamos con un cuento, hoy no va a ser una excepción. Pero, Jesús, hoy no hay cuento de Callejo. Y mira que tengo unos cuantos, porque ha traído aquí. El tema daba mucho de sí. Pero dicho, Manuel Berrocal, que también es un auténtico experto en sacar las entrañas simbólicas a estos cuentos, pues nos ha traído uno. Nos ha traído uno que además nos ha dicho, dejadme para el final, que quiero poner el chimpún. Y como que y sí, porque yo creo... Te iba a decir un puente de plata, pero te hemos puesto las baldosas amarillas que conducen al Reino de Oz. Que llega a ser más o menos lo mismo, claro. Yo he traído este cuento, bueno, la verdad es que te reconozco que bueno, ya lo habéis visto, tardé un montón en mandar cuál iba a eso, porque es que me resultaba francamente difícil determinar uno solo. Lo admito, me ha sido francamente problemático. Pero he decidido al final porque para mí, en cierto modo, resume un poco todo lo que hemos estado hablando. Lo primero es un cuento sufi, un cuento de tradición, pero de tradición muy antiguo. Un cuento que, bueno, que con los años se ha ido manteniendo un poco ahí perdido unas veces, otras veces ha salido y demás, y que tiene un mensaje muy claro. Entendamos que cuando hablamos de los cuentos antiguos, pues tenemos que entender que son readaptables. O sea, hoy en día, vamos a ver, la figura de Frozen, gracias a Disney, se ha convertido en una referencia increíble para la mayoría de las niñas de ciertas edades. Pero es que es la leyenda de Freya. Él lo único que ha hecho ha sido cambiar la historia para que sea más propia de nuestro tiempo. Con lo cual, entendamos que los cuentos no mueren, se pueden trasladar en el tiempo, hay que entenderlo. Lo único, no lo cambiemos tanto para que sean políticamente correctos, porque entonces nos cargamos el mensaje. Entonces yo voy a traer un cuentecito, es corto, hay que ser sincero. Además, no, lo vamos a hacer al estilo Cuentos de Callejo. Te voy a pedir el título, va a sonar la música, lo vas a contar y después habrá moraleja, si te parece, ¿vale? Pues el título sería tan sencillo como Aquello que nos hemos olvidado. Aquello que nos hemos olvidado. El título del cuento, hoy no de Callejo, sino de Manuel Berrocal. Veréis, existió una época en que había un pequeño pueblo que tenía una tradición. Ellos se reunían al lado de un árbol una vez al año, única y exclusivamente pues para celebrar que el año había sido bueno, que la cosecha había sido muy buena, que aquellos que se habían ido, en el fondo, tampoco se habían ido de una manera mala, habían tenido muertes agradables, y aquellos que habían nacido habían entrado en ese nuevo mundo de una manera mejor. Con lo cual ellos lo celebraban, bailaban, cantaban, comían, porque así todos se sentían bien y celebraban aquello que ellos consideraban que era importante. Pero el tiempo es lo que es, pasó el tiempo, vinieron guerras, vinieron malos momentos, y poco a poco se les fue olvidando de alguna manera qué era lo que celebraban. Seguían reuniéndose una vez al año al lado de aquel árbol, porque sabían que ellos celebraban algo, pero bueno, ya no lo recordaban, pero les daba igual. Se seguían reuniendo, comían, bebían, bailaban y todos se sentían bien, que era lo que realmente ellos querían. El tiempo volvió a pasar, volvieron a venir guerras, volvieron a venir malos momentos y siguieron olvidando cosas. Y llegó un momento en que lo único que recordaban es que un día al año se reunían, no sabían ni dónde ni para qué, pero les daba igual, porque ellos lo que querían realmente era poder estar juntos, reunirse, tener esa situación de fiesta, de baile, de comer, de divertirse entre todos y ser felices, que era lo que en un momento determinado iban buscando. Y así, aquella tradición antigua cambió, pero el origen y la razón de ella, de aquella tradición que era unir a las personas, se siguió manteniendo.
Voy a poner un poquito ñoño, pero acabas de definir lo que hacemos en la escóbula cada semana. En cierto modo sí. Recuperamos esa historia que no siempre se habla, recuperamos esos mensajes que hay ahí perdidos, recuperamos un poco eso, esas tradiciones que de alguna manera con los años vamos perdiendo, con la cultura que estamos creando vamos perdiendo, y que en cierto modo no nos damos cuenta hasta qué extremo, hasta que las volvemos a oír, no nos damos cuenta cómo nos llega un poco al corazón, a ese alma, a esa magia, a esa fantasía que todos tenemos dentro. La historia para mí es clara, es un poco el mensaje de los cuentos. Los cuentos hemos perdido, hemos seguido manteniendo no la fecha de la edición, mantenemos un poco la idea que contábamos, pero en ella hemos perdido la base real de aquel cuento. Pero en realidad todavía seguimos enseñando a los niños, o los niños siguen aprendiendo de esas palabras, de alguna manera, aquello que antiguamente aprendían incluso los adultos, que eso es muy importante. ¿Cómo te has visto haciendo la sección de los cuentos de Callejo, Manuel? Hombre, la verdad es que, sinceramente, ¿sí? Algún día se la vuelvo a quitar. Jesús, ¿cómo has visto al becario? Fenomenal, fenomenal. ¿Sí? Me ha encantado y además por ese mensaje que ha transmitido, que en definitiva es esto, lo que hacemos cada semana o intentamos hacer, ¿no? Reunirnos en esta hoguera virtual llamada escóbula, recuperar una palabra que se llama filandón y sencillamente recordar lo que ya todos los oyentes saben, pero hace falta que de vez en cuando se les recuerde ese conocimiento que tenían olvidado. Voy a despedir rapidito porque somos un montón en la mesa, de izquierda a derecha, por ejemplo. Carlos Canales, gracias una semana más. A vosotros. Manuel Berrocal, un placer escucharte este final. Siempre con vosotros. David Sentinella, le tienes que dejar el cuento de Pinocho. Sí, el cuento de Pinocho, y ya puedes ir al Teatro San Paul a verlo. Lleva a tus sobrinos. Juan Ignacio Cuesta, gracias. Aquí estaremos con más cuentos. Miguel Salas, con más cuentos, con más relatos, te escuchamos y te leemos. Por supuesto, y no olvidemos lo que decía Chesterton. Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Y Jesús Callejo, un programa de cuento, de leyenda, de historias, para escuchar y reescuchar seguramente. Yo creo que sí, espero que sí, es el arte de contar cuentos. Y para despedirme quiero felicitar a una poeta uruguaya, Ida Vitale, que es la que ha ganado en esta edición el premio Cervantes, la quinta mujer en distinguirse con este galardón de las letras hispánicas. Estamos recordando que lo hemos grabado este programa el 23 de abril y justo reconocer y un poco sacar del olvido para muchos a esta gran mujer, a esta gran poetisa, Ida Vitale. Sí, señor, porque hoy es 23 de abril el día que grabamos este podcast, así que con retraso ya, porque lo escucharéis más tarde. Feliz día del libro a todos los escobuleros. Seguid leyendo, seguid disfrutando. Gracias a Jimena Marcos de Llano en la producción, Juan Carlos Ingelmo en la técnica, un servidor Fran Izquiza se despide recordando que si queréis seguir leyendo, en este caso con los oídos, storytel.com/escóbula. La semana que viene, más y mejor. Chao.